a salir de lo mismo. ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. ¿Todo bien? Sí, pura vida. ¿Sí me escuchan todos? ¿Todo en orden? Este, un gusto saludarlos. En la tarde un poco lluviosa acá en el sector de Tres Ríos, donde vivo yo, Cantón de la Unión. Está bastante lluvioso, Miguel, pura vida. Aquí, y está lloviendo bastante. Entonces, no es impedimento para nosotros dar la primer clase del día de hoy, ¿verdad? Entonces, ya vamos a trabajar con eso. ¿Verdad, Mónica? Tanto tiempo que nos habíamos, que no nos habíamos visto, o que no nos teníamos de ver, ¿verdad? De hace tiempo. Con todo esto que ha pasado a nivel país, ¿verdad? Pandemia y demás, bueno, a nivel mundial, diría yo, más bien. Entonces, y pasó que los exámenes de ustedes se aplazaron y todo eso, ¿verdad? Pero bueno, por lo menos ya hay fecha. Recuerden que las fechas son en agosto. Van a ser 2 exámenes. El 25 de julio salen las sedes, salen a qué le corresponde, si su apellido empieza con A o si su apellido empieza con Z, porque recuerden que son dos grupos, ¿verdad? El grupo A y el grupo B, ¿cierto? Entonces, dependiendo de esos dos grupos, con respecto a los apellidos, así se irán a hacer esas pruebas, ¿verdad? Eh, bueno, antes de iniciar el curso y como recomendación, chicos, ahora que estamos pasando todo esto, el día que vayan a realizar las pruebas, vayan con todas las medidas del caso que el Ministerio de Salud nos dice qué debemos de hacer. Traten de llevar la mascarilla, importante, un alcohol en gel y lavarse las manos antes de iniciar la prueba, ojalá, ¿verdad? Y todo eso. Y hacerlo así. Van a ver que si uno, yo digo que si uno lleva todas esas medidas del caso, no va a pasar nada del otro mundo, no nos vamos a contagiar, ¿verdad? Y pues por supuesto de mantener todo el distanciamiento y lo que nos piden, ¿verdad? Eso es muy importante, ¿verdad? O la careta también que hay que utilizar de vez en cuando. Si tiene que tomar transporte público y demás, bueno, y si pueden tal vez alguien llevar, trate de que sea la misma burbuja que los lleve y los traiga, traten de no utilizar el transporte público si alguno lo puede, bueno, en fin, todas esas cosas que ya uno ha escuchado y que es importante tomar en cuenta para que no nos vaya a afectar. Y lo más importante, que hagan el examen y terminen de esto, de ser ya que sean bachilleres y toda esta cuestión, ¿verdad? Entonces, eh, para los que no me conocen, que yo creo que son Dayana y Kim, ¿verdad? Porque Miguel y Mónica han sido estudiantes míos, yo los conozco. Mi nombre es Martín Cordero Cerdas. Vamos a trabajar estas 8 semanas de aquí a agosto en el curso de Cívica para Bachillerato por Madurez. Este, Cuestiones de plataforma, de página y todo eso lo hablo al final, porque es una nueva, ¿verdad? Y en fin, todos nos vamos a ir acomodando poco a poco a esta nueva forma tecnológica que la academia quiere implementar, ¿verdad? Este, Trataré de hacer el curso lo más ameno posible. Realmente soy un profesor que me gusta mucho lo que hago. Me gusta dar clases acomodándome a la forma virtual, pero a fin de cuentas trato de que sea lo más similar a lo presencial, independientemente sean 8 semanas y cómo vamos a desarrollar el curso, tengan ustedes completa seguridad de que lo vamos a llevar de la mejor manera, ¿verdad? Entonces estoy completamente abierto a ayudarles en lo que ustedes necesiten y si está a mi alcance, ténganlo por seguro que voy a estar ahí, principalmente en el caso de la materia de educación cívica, que es la que lleva en este caso conmigo, y aprender lo más importante sobre lo que ustedes les van a preguntar en el examen, ¿verdad? Por ahí vamos a hacer tareas, vamos a hacer quizzes que en su momento les voy a decir, bueno, en la página y todo eso, donde los pueden encontrar y vamos a trabajar en ese sentido, ¿de acuerdo? Cualquier pregunta, estoy completamente a atendérsela, ya sea de la materia o de otra cosa que ustedes tengan a bien hacerlo, ¿verdad? Pueden hacerlo por el chat o lo pueden hacer habilitan un toquecito el audio ustedes y me hablan y yo los escucho, los escuchan sus compañeros. Eso sí, durante toda la clase vamos a permanecer, o ustedes van a permanecer completamente con el audio silenciado, ¿verdad? Es muy importante. ¿Estamos, chicos? Entonces, bueno, vamos a arrancar. Veo que se está conectando el compañero Iván. ¿Cómo le va, Iván? ¿Todo bien? ¿Pura vida? Todo en orden. No he iniciado, Iván. Apenas me estoy presentando. Entonces, pues no te has perdido nada de la clase. Ahí vamos poco a poco nosotros hablando de lo que nos corresponde en el día de hoy, ¿verdad? El día de hoy vamos a iniciar con este tema, que es las personas jóvenes aprendemos de los regímenes políticos. Este tema lo vamos a desarrollar hoy en estas 2 horas y la próxima semana lo cerraríamos con lo que son más regímenes políticos y algunas ideologías políticas que también nos entran en el examen.
¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a ver hoy y la próxima semana. Regímenes e ideologías políticas. Hoy vemos una parte, la próxima semana vemos la próxima parte. ¿Ok? Vamos a arrancar entonces, ¿verdad? Las personas jóvenes aprendemos de los regímenes políticos. Vamos a arrancar con esta parte que nos dice por acá los conceptos básicos: régimen político, democracia, qué es la dictadura, qué es el autoritarismo, que va muy de la mano con la dictadura, y finalizamos con las ideologías. Las ideologías las vamos a ver la otra semana. Hoy vamos a ver nada más el concepto. Queda claro, hoy vamos a ver algunos regímenes políticos, pero la próxima semana vemos las ideologías políticas que a ustedes les entran en el examen. Entonces, chicos, cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, por favor, siéntanse en confianza en hacérmela para que todo vayamos entendiendo, todo vaya quedando claro. Igual, profe, no lo escuché, profe, no sé algo, ¿verdad? Yo con todo gusto me devuelvo. La idea es que ustedes también y les quede claro lo que estoy explicando, ¿verdad? Entonces, vamos a desarrollar esos regímenes, esos conceptos, perdón, y explicando cada uno con sus distintas características, ¿verdad? El régimen político. ¿Qué es el régimen político? Es el conjunto de instituciones y normas que regulan la lucha por el poder, hacen posible el desempeño regular y ordenado de la lucha por el poder, y existen diferentes tipos de regímenes políticos. Cuando ustedes en el examen, una tarea, en un quiz, en una pregunta, vean qué dice: conjunto de instituciones y normas que regulan la lucha por el poder, marquen inmediatamente el régimen político, o bien les están dando la idea de que es el régimen político. Ahora, si lo hablamos a nivel Costa Rica, para que nos quede claro, ese conjunto de instituciones que tiene el país pasa desde los distintos poderes de la República, ¿verdad? Que tenemos, también tiene mucho que ver las instituciones como la Caja Costarricense del Seguro Social, como el Tribunal Supremo de Elecciones, que cada una se enfocan y visualizan distintos elementos donde el poder político puede desligarse y desarrollar actividades distintas. Los ministerios también entran en ese punto. Dayana dice: mucho gusto, profe. Yo sí. Ah, me visto en el instituto, siempre quiso llevar clases conmigo. Ah, ok, perfecto, Dayana, excelente, pura vida. No, buenísimo. Aquí estamos para ayudarle, la verdad que sí, pura vida. Tengan en cuenta que vas a aprender, o por lo menos yo me encargo de que aprendan un poquito más de la materia. Un gusto, Dayana, entonces, por dicha, vas a aprender bastante, vas a ver que sí. Y por supuesto existen diferentes tipos de regímenes políticos que los vamos a ver hoy, unos cuantos, y los otros los vemos la otra semana. Ya vamos a entrar al que es de Costa Rica, el régimen político del país, pero quiero que les haya quedado claro a ustedes qué es el régimen político, en qué consiste. En el caso de Costa Rica, ¿qué instituciones? Bueno, la Caja regula todo lo que tiene que ver con el tema salud, perdón, precisamente hospitales principalmente y pensiones, perdón, eso es lo que regula principalmente la Caja, hospitales y la cuestión de pensiones. El Ministerio de Salud, ok, ahora sí, el Ministerio de Salud, las políticas en salud. Van comprendiendo. El Tribunal Supremo de Elecciones, de todas las elecciones, el proceso de elecciones, todos los partidos políticos. Si van entendiendo, entonces, eso es un régimen político. Hay distintos, ya vamos a ver el de Costa Rica, con características muy puntuales que nosotros vamos a ir detallando. ¿Ok? Preguntas, dudas, chicos, estoy a la orden completamente para poder atenderles. Ese es el de Costa Rica, democracia. ¿Ok? Eso lo vamos a ver ahorita y luego lo vamos a ver más detallado. Es una forma de gobierno conformada por tres componentes: un mínimo, un máximo y una ampliación normativa. Dice que un mínimo para que exista democracia debe cumplirse una serie de requisitos. Vamos a ver, yo las voy a mencionar y ustedes saben que aquí en el país se cumplen. Hay elecciones periódicas para elegir el Poder Ejecutivo y Legislativo, correcto. Cada 4 años, el primer domingo de febrero, hay elecciones para elegir al presidente. Nos tocará en el 2022 elegir un nuevo presidente y un nuevo directorio en la Asamblea Legislativa, ¿cierto? Pluripartidismo, por supuesto. ¿Qué quiere decir pluripartidismo? Muchos partidos políticos, muchas ideologías políticas dentro del sistema electoral o del sistema político de Costa Rica, ¿cierto? Está el PAC, está el Frente Amplio, está el Liberación Nacional, está la Unidad Social Cristiana. Eso es un pluralismo. Hay derecho al voto para todas las personas mayores de 18 años que se consideran ciudadanos. Ojo con ese detalle. ¿Hay garantía de que la persona electa continúe en su puesto? Claro, por supuesto. Carlos Alvarado va a ser presidente hasta el 8 de mayo del 2022. ¿Cierto? Así va a pasar. Sí, en una democracia eso se mantiene. Y no se puede alterar los procesos de elección, que quiere decir que el día de mañana no puede llegar algún candidato o X personas y decir: hagamos elecciones. Programamos elecciones para final de año, cuando pase lo de la pandemia. Eso no puede pasar, ¿verdad? Hay que esperar el periodo preciso de los 4 años para realizar nuevas elecciones. Hay una ampliación normativa, se cumplen requisitos mínimos más las aspiraciones y derechos para nosotros. En la democracia, el pueblo cuenta con derechos.
cuenta con funciones y atribuciones propias que el régimen político democrático le otorga. Y la aspiración es el norte al cual se dirige ese país, ese régimen político, hacia dónde se dirige, hacia dónde quiere llegar. Bueno, en este caso el país con lo que está viviendo, hacia dónde quiere llegar, ¿verdad? Con el tema de la pandemia, hasta qué punto quiere que no nos afecte o qué estrategias va a generar para que el país no llegue a verse afectado de manera negativa. Estamos. Eso es el concepto de democracia. Relaciónalo mucho, bien que mal, como digo yo siempre, a cómo es el país. Porque sí somos una democracia, pero vieras que a veces esa democracia no es tan limpia, ¿verdad? Porque vemos muchos casos de corrupción. Y usted me dice, profe, pero entonces, ¿qué atribuciones tenemos nosotros si usted me dice que es una democracia? Bueno, nuestras atribuciones se limitan, desgraciadamente, nada más a ir a votar, ¿verdad? Cada 4 años. Porque usted me dice, pero cualquiera puede ser presidente. Claro, aquí en este país únicamente necesita ser costarricense por nacimiento y tener mayor de 35 años, perdón, ser una persona mayor de 35 años para ser presidente de la República. Pero si sabemos que no hay dinero o alguien que te patrocine, ¿verdad? Como uno lo ve, difícilmente llegas a ser presidente de la República. Igual para los diputados, para ser diputado, 21 años y listo. Hay requisitos que no se deben de, o sea, que no son propiamente para esos cargos, que los vamos a ver más adelante en el curso. Entonces ustedes dicen, profe, pero ¿de qué forma hay una democracia? Bueno, sí, qué mal es una democracia, pero tiene muchas falencias. Estamos. Entonces, cuando hablen de democracia, relacionémoslo, perdón, hasta cierto punto con Costa Rica y algunas de esas características. Vamos a la contrapartida o lo contrario a la democracia, que es la dictadura. Y vamos a ver conceptitos ahí muy importantes. Forma de gobierno de facto, y ahorita les explico qué es de facto, se concentra en torno a una figura, una sola persona la que dirige todo el país. Van comprendiendo, dirige tanto el Poder Ejecutivo como los ministros, como los diputados, como la Corte Suprema de Justicia, el Poder Judicial, todo se concentra en una sola persona. No hay división de poderes porque solamente él concentra todas las atribuciones. No hay forma de que la oposición o de que personas que sean contrarias a lo que él piensa, ¿verdad? Lleguen al poder. Eso prácticamente es nulo, eso no existe. Y es completamente contrario a la democracia, muchachos. Esto que les estoy explicando, que es contrario a la democracia, es lo que hace el enganche, como dicen, ¿verdad? Lo que hace la conexión en entender que es dictadura, contrario a la democracia. Si hablamos que en la democracia hay proceso de elecciones, si hablamos que en la democracia hay libertad de expresión, hay derechos humanos, en una dictadura no, porque en una dictadura únicamente es una persona la que va a dirigir el país, la que va a dirigir el gobierno. No hay elecciones, no hay necesidad, porque es el que va a quedar siempre. ¿Van entendiendo? No hay derechos humanos, no hay libertad de expresión, porque las personas deben de someterse a lo que dice ese dictador, a lo que dice esa figura única dentro del poder político del país. Van entendiendo, va quedando claro. Ojo ahí con esa palabrilla, con esas palabrillas, contraria a la democracia, contraria a la democracia. Eso es una dictadura. De facto, ¿qué quiere decir un gobierno de facto? Un gobierno de facto es, generalmente se da cuando es una dictadura o un golpe de Estado. Un gobierno de facto viene a brincarse la constitución política. Un gobierno de facto pasa por encima a las leyes del país y se autoproclama gobernante, presidente o algún cargo público. Por ejemplo, que alguien vea que Carlos Alvarado está haciendo malas cosas, por decir algo, y vaya ahí a la Asamblea Legislativa y diga, yo soy el presidente de Costa Rica, nuevo presidente de Costa Rica. Hágame caso a mí, no a Carlos Alvarado. Eso es un gobierno de facto. Pero, ¿qué pasa, chicos? Aquí en Costa Rica es imposible que suceda un gobierno de facto. Aquí en Costa Rica es imposible que exista una dictadura. ¿Por qué? ¿Qué cuestión? El país no tiene ejército. Los gobiernos de facto y las dictaduras generalmente van de la mano con el ejército. Van comprendiendo. Entonces, yo el ejemplo que les acabo de dar, entonces ese loco, ¿quién va a hacer caso? Se para en la Asamblea Legislativa y dice eso, ¿y quién va a hacer caso? ¿Cómo va a hacer para someter al pueblo si no tiene ejército? Van comprendiendo, van entendiendo. Entonces, a veces cuando yo doy la clase, entonces yo les digo que aprendemos un poquito. Hay mucho concepto erróneo. Hay gente que menciona que en Costa Rica hay que hacer un golpe de Estado y que no, aquí es imposible, muchachos, aquí es imposible dar un golpe de Estado. No hay ejército, no hay ejército. Es imposible que en Costa Rica se dé una dictadura por lo mismo. ¿Por qué? Porque no hay una parte militarizada que condene a la sociedad y que la tenga de manera directa hacia el país, ¿verdad? Dice Miguel, profe, y si fue electo, pero se queda en el poder, sigue siendo de facto. No, si queda electo,
dame el ejemplo más amplio, Miguel, para poder entenderte. No, porque si es electo, no, fue el que eligieron. No sé si me... Diga, Sí, oye, es que dígame. usted dice Dígame. que el de facto es cuando es autoproclamado, ¿verdad? Es Correcto. cierto. Pero sí, por ejemplo, digamos que es que no recuerdo bien si Dígame. Ortega o de Venezuela fue elegido por el pueblo, pero después de ahí ya él no soltó el poder nunca más. No, Entonces, ¿eso sí es de facto también o no, no? no, no, ya te entendí, Miguel, ya, no, ya te entendí. Más bien, gracias por la pregunta. No, si es electo, de no, si es electo, siempre. Adolfo Hitler fue electo en Alemania para ser presidente de Alemania. Eso no es de facto. De facto es cuando el caso que te di, un carajo X que diga aquí en Costa Rica que es el presidente, que se tome el poder por la fuerza. Vas comprendiendo, por eso, como les digo, se ocupa un ejército, se ocupa una parte militar para dar un golpe de Estado y ser un gobierno de facto. Vas entendiendo, un gobierno de facto, esa planilla de facto es brincarse la constitución política. Perfecto, Miguel. Creo que ya te quedó claro. Queda claro, chicos, muy importante en la dictadura, lo que les mencioné, que es contraria a la democracia. Ahora, esa dictadura esa dictadura va muy relacionado, perdón, con lo que es el autoritarismo. Dice, vean dónde dice otra vez la palabra, forma antidemocrática o contraria a la democracia de organizar el ejercicio del poder, basada en la concentración del poder de una sola persona o en un solo órgano. Esas son características propiamente de un autoritarismo, pero también de una dictadura. ¿Ok? Se caracteriza por la reducción a la mínima expresión de la oposición y la anulación o la sustancial eliminación de los procedimientos institucionales y las instituciones representativas en sus distintos niveles. ¿Qué quiere decir eso último? Que todas las instituciones, todos los procedimientos, todos los elementos que se van a generar dentro de una dictadura van a estar sometidos de manera directa a lo que dice el dictador. Queda claro, no hay Ministerio de Salud, sino en la cabecilla el que es el dictador. No Daniel Salas, el muchacho que da los reportes del COVID, no, fuera el presidente. ¿Por qué? Porque la parte de salud, la parte social, la va a administrar toda quien, el líder autoritario, el dictador. Van comprendiendo, no hubiera ministro de seguridad, ¿quién fuera? El mismo presidente. Existieran diputados, pero todos tendrían que estar bajo el ala de quién? Del dictador. ¿Van comprendiendo? ¿Van entendiendo? Sí. ¿Quedan claras las diferencias entre dictadura y democracia? Es muy importante que quede claro, chicos. Me interesa saber que haya quedado claro. Sí, porque van a ser posibles preguntas que se van a encontrar a ustedes en el examen. Diferenciar entre democracia y entre dictadura. Ver la diferencia entre una y la otra. ¿Mm? Ver qué falencias hay en una y en la otra. Perfecto. Kimberly, sí, sí, dice Kimberly, sí, ¿verdad? Ok, Dayana también, perfecto. Y Mónica también, buenísimo, chicos, qué dicha, qué bueno, eso me agrada bastante, ¿verdad? Que me estén entendiendo. Y la ideología, la otra semana vamos a ver ideologías políticas, pero vamos a entrar ahí de lleno. Dice, conjunto de ideas y valores concernientes al orden político, económico y social que guían los comportamientos políticos y colectivos. Igual, cuando en el examen ustedes vean en una tarea, un quiz que dice, conjunto de ideas y valores, ¡pum!, de una ideología. ¿Mm? Conjunto de ideas y valores consonantes al orden político. Uy, eso es ideología, el profe me dijo. Queda claro, ese es el concepto propiamente o la definición del concepto de ideología. Conjunto de ideas y valores consonantes al orden político, económico y social. Movilizadas por grupos de interés, partidos políticos o por movimientos sociales en su lucha por el poder. Vamos a ver, la próxima semana vamos a hablar de ideologías, pero para que les vaya quedando un poquito claro, todos los regímenes políticos y todos los partidos políticos deben de tener una ideología política. ¿Qué es la ideología política? La ideología política es lo que le da el sustento a ese partido político, lo que le da el devenir, la cotidianidad a ese régimen político. Porque si no existe una ideología, entonces ¿para dónde van? Van comprendiendo, van entendiendo. A su vez, la ideología busca que las personas, por decir una forma, se enamoren o lleguen a tener empatía con esa ideología política y digan, pucha, sí, esto me convence. Siento que esta ideología política es la que va con mi perspectiva de ser humano y lo que yo quiero para mi país. Van entendiendo, van comprendiendo. La próxima semana vemos qué tipo de ideologías políticas hay, que las vamos a ver la otra semana. Socialismo, anarquismo, social cristianismo, socialdemocracia, fundamentalismo, en fin. Esas son parte de las que nos van a entrar a nosotros en el examen. ¿Queda claro, chicos? Sí, que es una ideología.
Ok, también los grupos propiamente sociales se acuerpan en ideologías políticas para poder definir su norte y qué es lo que buscan, ¿verdad? En el país. Acá en Costa Rica, a inicios del siglo XX, para ser más concreto, durante el Estado liberal y toda esa cuestión, se dieron muchos movimientos anarquistas. ¿Okay? Entonces, muchos grupos sociales se declaraban propiamente anarquistas y trataban de imponer ese tipo de ideología en el país. Entonces, son parte de lo que es una ideología política. El nazismo en la Alemania de Adolfo Hitler, una ideología política que todos sabemos lo complicada que fue, ¿verdad? El fascismo allá en la Italia de Benito Mussolini y demás. Bueno, son ideologías políticas que hacen que las personas se acuerpen en ella para el devenir propio de la política y del gobierno del país. ¿Estamos, chicos? ¿Sí? Preguntas, dudas con esos conceptos que yo acabo de lanzar o que acabo de definir. Es importante que quede claro, porque es una parte importante del examen. Dentro de lo que vamos a ver hoy y la próxima semana, son 13 preguntas del examen. De la pregunta 1 a la pregunta 13 es lo que vemos hoy y lo que vemos la otra semana, para que más o menos, perdón, tengan una idea de cuánto viene esto en el examen. ¿Ok? Buenísimo, Mónica, perfecto, todo bien, excelente, me alegro. Qué dicha que me van comprendiendo. Esa parte era como una introducción, lo que acabamos de ver. Estos son los regímenes políticos que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver cada uno con características. La democracia, que ya de todos modos ya les mencioné yo un poquito, ¿verdad? La dictadura también, ya hablamos un poquito de la dictadura. Vamos a ver el unipartidismo, el populismo y también el islamismo. Vamos a ver esas ideologías políticas ahorita en la clase, ¿verdad? La próxima semana vemos otros regímenes y luego terminamos de ver las ideologías políticas. Entonces, nos vamos a concentrar en estos regímenes políticos: democracia, dictadura, el unipartidismo, el populismo y el islamismo. Cada uno de ellos tiene sus características, tienen representantes también y tienen características ahí que nos diferencian para que nos quede más claro qué es lo que nos van a nosotros a preguntar y a exponer, ¿verdad? Vamos acá con la democracia. Demos, pueblo, kratos, poder. Entonces la democracia es el poder del pueblo. Otra característica muy importante es que existe el respeto, la promoción y garantía de los derechos humanos. Muchachos, yo les mencioné que en Costa Rica, bien que mal, somos una democracia, ¿cierto? Entonces, siempre relaciónenme el concepto de democracia a la forma de régimen político que tiene el país. ¿Ok? Autodeterminación del pueblo. ¿Qué quiere decir autodeterminación? Que nosotros, el pueblo, los ciudadanos, somos libres, ¿cierto? Ser libre de salir ahorita a la lluvia y mojarse. ¿Sí? Nadie le va a decir eso, ¿verdad? Ir a comprarse, qué sé yo, un pan para el café, pan, café, mantequilla y de tomar café ahorita a esta hora, qué sé yo. Eso quiere decir autodeterminación del pueblo, o sea, que somos libres. La palabra autodeterminación significa eso, ser libre. ¿Ok? Pilar constitucional quiere decir que existe una constitución política que es la base fundamental del régimen político democrático. Dentro de 15 días vamos a hablar un poquito del concepto de constitucionalismo también. Hay búsqueda de consensos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, chicos, vean acá. Bueno, yo creo que eso nosotros sí lo contemplamos. También es que acá en Costa Rica, como les digo, al no existir la parte militar, nosotros nos hemos ido incorporando mucho a ese tipo de democracia. Acá no pasamos de una huelga, de un berrinche y ya después estuvo todo contento, ¿verdad? Y un celular muy famoso acá en Costa Rica, Iván Díaz, dice Iván Díaz que en Costa Rica los males no duran 3 días. Pues pone él en varios artículos que él escribe, y es cierto. Aquí ya 3 días nos peleamos y ya después todo todo contento. ¿Por qué? Porque hay un intermediario, hay un consenso, ¿verdad? Hay algo por ahí que hace que nosotros no nos peleemos, ¿verdad? No lleguemos a una guerra civil fuerte y que lleguemos a un buen puerto hasta cierta medida. Y algo muy importante, muchachos: minorías y mayorías. Ejemplo clarísimo, lo vimos con la aprobación no es matrimonio, con la aprobación de la unión de personas del mismo sexo. No es matrimonio, puesto que para que exista matrimonio debe existir una mujer, un vientre, una matriz, de ahí viene el nombre matrimonio. Pero, y si me preguntan, sí, yo estoy completamente de acuerdo con eso, por supuesto que sí. Mayorías y minorías, a eso es lo que voy. Porque en una democracia
si nosotros decimos que el país es un país muy democrático, deben de existir los derechos para esas minorías que tenemos nosotros las mayorías. ¿Van comprendiendo? ¿Van entendiendo? Sí, ellos son las minorías. La población LGTB en este país es la minoría. La mayoría somos heterosexuales. Entonces, los derechos que yo tengo como costarricense también los deben de tener ellos. Eso lo dice la democracia, porque no se puede sesgar, no se puede apartar a esas personas por ser distintas o un pensamiento diferente al mío dentro de una democracia. ¿Queda claro? ¿Van comprendiendo? Es igual que si lo hablábamos en cuestión étnica con el racismo, en cuestión política, con personas con ideología política diferente. Es que es socialista, es que es comunista. Entonces, son minorías que deben de existir dentro de una democracia. Ojo con ese ejemplo muy importante que la vida cotidiana nos lo dio hace poco, ¿verdad? Otra característica de la democracia, vamos a ver, ahí está cargando, ahí está. Dice que existe una división de poderes, existe un poder ejecutivo donde está el presidente y los ministros, un poder legislativo, acá en Costa Rica, ¿cuántos diputados son? 57 diputados, y un poder judicial donde tenemos 4 salas, sala primera, sala segunda, sala tercera, pues sí, mal llamada sala cuarta, que realmente se llama sala constitucional, ¿ok? Eso lo vemos dentro de 15 días, la división de poderes, y el profe les va a explicar a más detalle esa cuestión. Hay elección de los cargos, por supuesto. A principios de este año, en febrero, fuimos a elegir ¿qué? Este año elegimos un puesto público importante, ¿verdad? Los alcaldes, ¿cierto? En una democracia existe esa cuestión. También la periodicidad de los cargos. ¿Qué quiere decir periodicidad de los cargos? Que el presidente acá en Costa Rica dura un periodo de 4 años. 4 años, 4 años. Entonces, no se puede extender en una democracia los periodos de una sola persona. Difusión de los actos, por supuesto. Todos los días hay difusión de los actos aquí en Costa Rica, ¿cierto? Después de lo de la pandemia. Eso es. Ministerio de Salud, el ministro Daniel Salas, Michael Soto de Seguridad, de vez en cuando difunden los actos, lo que está pasando en el país. En una democracia, eso es lo que se plantea. En varios cursos, no sé si con Mónica o con Miguel, que son los que llevaron cursos, yo estoy hablando un poco de la cuestión de Nicaragua. Siempre me hablaban de la cuestión de si Nicaragua es una dictadura, sí o no, qué sé yo. No, yo creo que el próximo año hay elecciones en Nicaragua. Si vuelve acá el Daniel Ortega, ya estamos hablando completamente de una dictadura. Cuando en Nicaragua se presentaban los casos de coronavirus, ¿se acuerdan que al inicio ellos no decían que era una neumonía y toda esa cuestión? Es exactamente igual que una dictadura. En una dictadura todo eso se tapa. ¿Van comprendiendo? Entonces, ahí es donde uno ve las cosas. Uno dice, bueno, en el momento específico no es dictadura, pero está llegando o sea, le queda un año a Nicaragua para que ya sea una dictadura completamente declarada. ¿Por qué? Porque se tapa eso, ¿cierto? Se tapa eso. Y por supuesto también una rendición de cuentas, que en la democracia existe, pero ténganlo por seguro que un régimen dictatorial a la gente o el líder no le interesa lo que la gente piense de esa cuestión. ¿Ves? Exactamente, Mónica, una neumonía era lo que decían por allá en Nicaragua. ¿Ves? Recordar, Miguel, la idea de tapar esas cosas bueno, Nicaragua es prácticamente ya una dictadura. Recordar que es un régimen fuerte. Daniel Ortega tiene prácticamente 14 años de estar al poder en Nicaragua. Entonces, él como imagen, ¿cierto? De presidente, de figura de su país, tiene que tratar de que la gente lo siga a él con lo que él menciona. ¿Vas comprendiendo? De hecho, hizo una conferencia de prensa que yo la vi, precisamente me interesa mucho todo esto, la observé. Había gente del Ministerio de Salud y demás. Pues obviamente él no va a llevar a una persona contraria a lo que él diga de esa conferencia de prensa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque le va a desmentir lo que él está mencionando en ese momento. Eh, pero él ha sido, sí, correcto, exacto, Mónica. Por eso les digo yo, por eso Nicaragua todavía usted no puede decir que es una dictadura. ¿Por qué? Porque ha ganado 2 periodos. Ya más de 20 años o 4 periodos ya se puede ganar, ya se puede llamar una dictadura. No sé, allá, no creo que en Nicaragua la próxima no gane Daniel Ortega, es casi que muy difícil. Pero, quien quita un quite y ojalá, si ven que está mal por allá. No, yo soy muy neutral, muchachos. Yo no puedo decir que ellos están mal o están bien, porque no vivo en Nicaragua. Esas cosas que nosotros tenemos que aprender. Yo no puedo decir es que están malísimos. No, yo no vivo en Nicaragua. Yo puedo hablar por Costa Rica. Con Nicaragua puedo tener una expectativa de lo que hay en las noticias, ¿verdad? Y como lo mencionabas vos, Mónica, posiblemente
puede sentirse cierta amenaza por el tanto tiempo que tiene Daniel Ortega estando en Nicaragua, ¿verdad? ¿Ok? ¿Va quedando claro, chicos? Sí, van comprendiendo. Sí, ténganlo por seguro que a mí me gusta conversar bastante, ¿verdad? Mis clases son prácticamente un conversatorio, no es la clase típica de que el profe explica y todo el mundo callado. Me gusta que ustedes, bueno, en este caso participen de esa manera también, es la única forma, ¿verdad? Pero mis clases son conversatorio, es venir a conversar de esto. Así es como la experiencia me ha dicho que se aprende, tanto cívica y estudios sociales, ¿cierto? Converse con los estudiantes, haga la clase amena para que ellos entiendan la materia. ¿Ok? Entonces, por ahí vamos la cuestión del curso, cómo lo vamos a llevar. ¿Estamos, chicos? Sí. Eso con respecto a democracia. Nos va a lanzar también un grado comparativo entre Costa Rica y Francia, ¿verdad? Guardando las distancias, Costa Rica es una democracia, Francia también. Bueno, hay que guardar las distancias también entre América y Europa, ¿cierto? Pero igual también con respecto a lo que es el país, ¿verdad? Dice que Costa Rica, sí, lo establece la Constitución Política, somos presidencialistas. Ya la próxima semana vamos a hablar de lo que es el presidencialismo, pero ténganlo en cuenta hoy que Costa Rica es presidencialista. ¿Por qué? ¿Quién es la principal autoridad de este país? ¿Cómo se llama? Carlos Alvarado, ¿cierto? Carlos Alvarado, ¿verdad? He visto personas que, bueno, por ahí un grupo en una red social, que a ese señor Daniel Salas, el ministro de Salud, lo quieren proponer para candidato a la presidencia, ¿verdad? Yo me someto a opinar de eso, yo lo veo muy a la ligera. Pero ¿por qué es que el tico o nosotros vemos en esa persona como una persona capacitada? Porque ahorita es el que prácticamente lleva la batuta del país. ¿Van comprendiendo? Y en un régimen presidencialista democrático como el de Costa Rica, cuando usted es una persona con autoridad o que le refleja eso, usted se mira para presidente, ¿cierto? Téngalo por cuenta que eso pasa en Costa Rica por el tipo de ¿qué? De régimen político al ser presidencialista. ¿Ok? El Poder Legislativo, no se les olvide, es unicameral, 57 diputados. ¿Qué quiere decir unicameral? Que solamente existe una Cámara de Diputados, o sea, una sala donde se reúnen y discuten esos señores y algunos se tiran vasos, otros se dicen malas palabras. Por allá el otro le dijo que era un montón de no sé cuánto la vez pasada, ¿verdad? Y tuvo una demanda. En la última elección para el presidente de la Asamblea Legislativa, que quedó el señor el afrodescendiente del apellido, se me va porque es Eduardo Cruzquincan, una cuestión así, ¿verdad? Es complicado el apellido. Y el otro señor, y les puso a reclamar que por qué el partido de él no lo apoyó y no sé qué, no sé cuánto, que era la contraria, ¿verdad? Heriberto Barca, del Partido Unidad Social Cristiana. Bueno, todo eso pasa en los 57 diputados unicameral. Queda claro, en esa salita, en ese espacio de ese 57. Eso quiere decir unicameral. Existe el Poder Judicial, la Corte Suprema, la OIJ, los tribunales, el Ministerio Público y otras dependencias. El periodo presidencial en Costa Rica es de 4 años. El sufragio es directo. La próxima semana les explico qué es sufragio o voto indirecto. Aquí en Costa Rica el voto es directo. ¿Por qué? Porque nos dan dos papeletas, una para presidente, otra para diputados, y usted vota por ellos. ¿Sí? Este voto por Carlos Alvarado, por Fabricio y listo. ¿Queda claro? Eso es voto o sufragio directo. La próxima semana explico el indirecto. Ciudadanía se obtiene a los 18 años y el Tribunal Supremo de Elecciones es el encargado del proceso electoral en Costa Rica. Yo creo que para todos es bien conocido la función del Tribunal Supremo de Elecciones, que de todos modos la vamos a ver nosotros más adelante en el curso. En el caso de Francia, ojo con esta cuestión. Sistema semipresidencialista. Existe un presidente y también un primer ministro. Esto, semipresidencialista, donde existe un primer ministro, se conoce como el régimen político parlamentario. La próxima semana hablamos del régimen político parlamentario, pero ya ustedes tienen la idea de que el régimen político parlamentario debe tener la figura de un primer ministro. ¿Queda claro, chicos? Entonces, ¿en Francia hay primer ministro? Sí, también hay presidente. ¿En Costa Rica hay primer ministro? No. En Costa Rica solo hay ¿qué? Presidente. ¿Queda claro? Por eso nuestro sistema es presidencialista. ¿Okay? El jefe de Estado es el primer ministro, el jefe de gobierno es el presidente. El periodo presidencial en Francia es de 5 años. También es sufragio indirecto. La ciudadanía tal vez se alcanza a los 18 años y acá viene una cuestión muy diferente al país. El sistema legislativo es bicameral.
existen diputados y también senadores. Eso es bicameral. Queda claro, recuerden que Costa Rica es unicameral. Yo les di el ejemplo, ahí donde están los 57, que se dicen de todo. En Francia es diferente, en muchos países de Europa vamos a ver que es bicameral. Existen un número de diputados que ven cuestiones muy propiamente administrativas del país y por otro lado senadores que ven cuestiones más locales o internacionales como decir el comercio, el turismo y demás. ¿Queda claro? Es como que nosotros dividiéramos 50 diputados que se dediquen a otra cosa y 7 que se dediquen a otra. ¿Queda clara esa diferencia, chicos, entre unicameral y bicameral? Necesito que quede claro porque eso puede ser una trampilla. Por eso lo estoy mencionando y recalcando varias veces. Sí, Mónica, Iván, sí, todo bien, chicos, todo en orden. Ok, buenísimo, Miguel, pura vida, Dayana, Kimberly. Qué dicha, chicos, que van entendiendo. Eso me gusta esa parte. Ok. Dentro de este tema vamos a encontrar también algunos representantes, ¿verdad? De todos los regímenes democráticos, perdón, regímenes políticos, perdón, que vamos a ver hoy políticos, no democráticos, ya los vamos viendo. Vamos a ver representantes. En este caso tenemos estas tres figuras, Mikhail Gorbachev, Aung San Suu Kyi y Nelson Mandela. Ellos tres son representantes de la democracia. Queda claro, ellos tres son representantes de la democracia. Si nos preguntan por alguno de ellos, obviamente con qué hay que relacionar al personaje, con la democracia. Derechos humanos, elecciones, una persona que buscó todo lo que tenga que ver a favor de los afrodescendientes, los derechos para, qué sé yo, para las mujeres, la libertad, en fin. Todo eso me lo relacionan con estos tres representantes de la democracia. Ahora, de ellos tres, quizá el más conocido es Nelson Mandela. Y si ya hallaron sociales, o qué sé yo, Gorbachev, porque él tiene que ver con lo de la Guerra Fría y todas esas cuestiones, pero bueno, ese es otro tema. Y Aung San Suu Kyi tal vez no es tan conocida, pero tuvo un papel importante allá en Asia. Entonces vamos a iniciar con cada uno, ¿verdad? Y les voy a explicar un poquito el aporte que hicieron en su país. Mikhail Gorbachev es el último dirigente o presidente de la Unión Soviética, transformó la estructura y puso fin a la dictadura allá en ese país, en la Unión Soviética. Propone dos reformas, el glasnost, que es una transparencia y política, y la perestroika, que es una reestructuración económica, la cual fracasó después de que él cede el poder. ¿Qué es la importancia de Gorbachev? La Unión Soviética, aquel país que fue superpotencia durante la Guerra Fría, era un país muy tirado a la dictadura. O sea, eran prácticamente dictadura, como se veía ahí. Con la llegada de Gorbachev y la implementación de estas dos reformas, él da un cambio, da un giro en la política, en la parte económica y social de la Unión Soviética y se transforma un poco a una democracia, porque ya van a existir elecciones, ya se va a existir una apertura comercial, ya la gente, el pueblo, los ciudadanos rusos van a poder comercializar entre ellos, va a existir la libertad de expresión, van entendiendo, van comprendiendo. Entonces Gorbachev al llegar al poder cambia radicalmente ese asunto de dictadura y trata de incorporar poquito a poco elementos de la democracia en Rusia, actual Rusia, antes Unión Soviética. Ese es el caso de Mikhail Gorbachev. Aung San Suu Kyi, política de Myanmar, Birmania, sureste de Asia, considera como uno de los símbolos mundiales, considerada de la lucha por la democracia y la libertad y de la represión pacífica frente a la opresión. ¿Qué quiere decir lo de Aung San Suu Kyi? Allá en Birmania, en el sureste de Asia, en ese país existían muchas dictaduras. De hecho, el papá de ella fue uno de los principales dirigentes que trataron de mover al pueblo para tratar de acabar con las dictaduras. Después de que el papá fallece de Aung San Suu Kyi, ella toma ese rol, ese papel, y empieza a llamar al pueblo a manifestarse, a congregar grupos políticos para que en ese país se dé una apertura a la democracia y tratar de derribar las dictaduras. Van comprendiendo. Ella buscaba mucho, principalmente la libertad de expresión en ese país. Existía muy poca libertad de que las personas pudieran expresarse, manifestarse, y ella buscaba por medio de las manifestaciones llegar al poder, ya sea ella, el papá o un hermano o el que fuese, pero que alguien tuviera el poder y no siempre la misma persona. ¿Ok? Entonces ella es un representante importante también de la democracia. Y Nelson Mandela, que yo creo que para de todos conocido, la mayoría, ¿verdad? Nelson Mandela es el primer presidente negro surafricano,
luchó contra el apartheid. Su gobierno fue el primero en ponerle fin a los gobiernos racistas. Estuvo preso entre 25, 27, algunos dicen hasta 30 años por cuestiones meramente políticas que no se han, a veces no se concretan, ¿verdad? De forma tan positiva. ¿Queda claro, chicos? Lo de Nelson Mandela. Bueno, ahora repasando un poquito los primeros temas que se ven también en la parte de estudios sociales, esto nace a raíz del imperialismo. Sudáfrica, primer productor de diamantes del mundo, y pues los europeos, principalmente los ingleses, siempre quisieron acaparar ese recurso de Sudáfrica, y los propios africanos en su país, ¿verdad? En Sudáfrica, trabajaban, eran explotados, algunos eran enviados a Europa, ¿verdad? Como esclavos durante todos esos años del imperialismo, final del siglo XIX, principios del siglo XX, hasta que llega Nelson Mandela y dice, bueno, hasta aquí, el recurso es de nosotros. ¿Okay? Entonces, por ahí va más o menos la idea de la iniciativa de Nelson Mandela, donde propone esa democracia en Sudáfrica. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Qué tal la clase? ¿Van comprendiendo? Me interesa saber si van comprendiendo Sí, también, es muy importante. todo claro, profe. Sí, Una consulta. voy, ¿Por voy, qué ya, Mandela estuvo preso? casi que no te escucho, Dayana. ¿No me escucha? Ahí me Ay, escucha. dígame, ahora sí. Sí, dígame. ¿Por qué Mandela estuvo preso tantos años? Eh, la razón, voy a devolverme un poquito. El poder lo tenían los europeos, ¿cierto? Okay. Para un europeo, un inglés, allá en Sudáfrica, Nelson Mandela tenía que ser un esclavo, ¿cierto? Porque ellos eran los que tenían el poder político. Esto viene a raíz desde el imperialismo, desde que los europeos se adueñaron de África. Estoy hablando antes de la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué estuvo preso Nelson Mandela? Porque para estos europeos, Nelson Mandela era un ¿qué? Era un rebelde, era una persona mala, que no los dejaba hacer a ellos, ¿cierto? Lo que ellos querían. Quería que el pueblo surafricano se rebelara, tomara las armas y le dijera a los europeos, váyanse de aquí ustedes, nos están explotando, nos están dejando sin recursos, y nosotros, que somos propiamente de este país, somos los que recibimos las migajas de ustedes. ¿Vas entendiendo, Dayana? Por esa razón es que los europeos, los Claro. ingleses, son los que lo toman prisionero a Nelson Mandela. ¿Ok? Ok, entiendo. Después de que él sale de la cárcel, pues obviamente la gente lo ve como un ídolo, como lo que es, ¿verdad? Prácticamente como un libertador de lo que fue el país Sudáfrica. ¿Queda claro? Sí, Dayana, chicos, Sí, sí. sí quedó claro. Buenísimo, Gracias, profe. buenísimo, buenísimo. Así es, chicos. Es importante mencionar todas esas cuestiones, ¿verdad? Profe, una consulta. Dígame, Miguel. Bueno, Gorbachev fue dictador, pero Aung San Suu Kyi y Mandela, ¿qué régimen o no, no, qué no, energía tenían ellos? no, no, ninguno de ellos fueron dictadores, más bien ellos son Ah, contrarios a la dictadura. ¿Ok? ¿Queda claro? Ninguno de ellos es dictador, ellos son democráticos. Miguel y chicos, los tres, ¿cierto? Gorbachev reestructura la Unión Soviética, quita la democracia y pone un poquito quita la dictadura, perdón, interpone un poquito la democracia. Y ya en la Unión Soviética. Sí, poco a poco hasta que incorpora esos dos elementos, glasnost y perestroika. Y la señora Aung San Suu Kyi, ella trata de que la libertad de expresión en Birmania sea un derecho para todas las personas. ¿Ok? Los tres son representantes de democracia. Y Nelson Mandela, pues, para hablar un poquito de él, ya lo mencioné, prácticamente libera al pueblo de Sudáfrica del dominio europeo. Una gran figura a nivel de esa cuestión. Sí, Iván, y prácticamente los tres, buen punto ese que estás diciendo, si lo estás entendiendo de esa manera, los tres trataron de transformar la dictadura en democracia. Pues sí, hasta cierto punto. Cada uno con distintos elementos, ¿cierto? Pues sí, porque la cuestión que peleaba Gorbachev no era la misma de Mandela. Gorbachev peleaba que el país tuviera esa apertura, ¿verdad? Esa transparencia. Y Mandela lo que buscaba era el derecho para las personas afrodescendientes, ¿cierto? Quitar esa dictadura europea, ese imperialismo, para imponer un gobierno propio de Sudáfrica. Y la otra representante, Aung San Suu Kyi, la libertad de expresión, la manifestación, ¿cierto? ¿Queda claro, muchachos? ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? Pero sí lo lograron. Los Lograron la tres, democracia, los los tres tres. lo lograron. Exactamente, Mm, Diana, los tres lo lograron. Un Correcto. aplauso para ellos. Por supuesto, claro que sí, claro que sí. Y yo me inclino mucho principalmente en la figura de Nelson Mandela. Mucho, mucho, cuando hablamos de estos representantes y de estos elementos, porque es una cuestión muy propia, ya es una cuestión racial, ya es una cuestión étnica, ya es una cuestión de ver a tus propios hermanos durante más de 100 años siendo explotados dentro de su propio país.
Los otros bien, son cuestiones políticas importantes, pero lo de Mandela es una cuestión, casi que para mí es el último gran líder del siglo XX, Nelson Mandela, y con todas las de la ley, por decirlo. ¿Okay? Iván dice, se encaminaron a la democracia en aspectos diferentes, correcto. Pues sí, Iván, y cada uno lo pudo lograr como ya lo mencioné. Estamos, chicos, ¿alguna otra preguntita, alguna otra duda? Ustedes son los que me dicen. Aquí terminaríamos lo del tema de la democracia, que espero que haya quedado claro. Relaciónelo así, poquito a poco, como es Costa Rica, por decir algo, ¿verdad? Yo sé que hay diferencias, todo, pero bueno, a fin de cuentas nosotros en algunos aspectos somos una democracia bien marcada. ¿Ok? Perfecto, Iván. Excelente, todo bien, qué dicho. Vamos entonces a entrar a lo contrario a la democracia. ¿Cuál es la contraria a la democracia, chicos? La dictadura. La dictadura, ¿verdad? Entonces, todo lo, digamos, bonito que el profe explicó anteriormente de que es una democracia, en la dictadura no existe. Ya lo vamos a ver acá, ¿ok? Y vamos a hablar de dos ahorita más adelante, dos representantes, uno muy conocido por todos, Adolfo Hitler, la Alemania nazi, ¿verdad? Y un señor allá en República Dominicana, Rafael Leonidas Trujillo, que también es un dictador fuerte de aquí de América Latina, pues que incorporó aspectos fuertes allá en República Dominicana. Dice que la dictadura, el poder se concentra, perdón, en torno a un individuo, eso es muy importante, una persona, una sola, es la que tiene todo el control del país o del poder. Consolidación de un gobierno de facto, ¿se acuerdan que era de facto? Era un golpe de Estado, brincarse en la constitución política, hacer lo que él quiera. Bueno, generalmente las dictaduras vienen de un gobierno de facto, o generalmente, no es que siempre, generalmente, ¿verdad? Son palabrillas que uno a veces tiene que diferenciar, ¿verdad? Generalmente, la mayoría de veces. Porque, por ejemplo, Hitler no fue en gobierno de facto, porque a Hitler lo eligió el pueblo alemán. Pues, van comprendiendo. Y hay otras dictaduras que Mussolini sí fue una cuestión de facto. En fin, hay otros que sí son más de facto. Ausencia de división de poderes, ¿qué quiere decir? Que el presidente o ese líder único es el que concentra todo. O sea, sí existen diputados, pero ¿quién controla la Asamblea Legislativa? El dictador. ¿Quién controla el cuerpo de seguridad, la Corte Suprema de Justicia, la OIJ? ¿Quién sería? El dictador. Van entendiendo, van comprendiendo. Y por supuesto, el Poder Ejecutivo lo va a concentrar él con sus ministros y demás. ¿Sí? Utiliza el poder a favor de la minoría que lo apoya, por supuesto. Quien lo apoya está a favor de él. Usted lo apoya, está pura vida. ¿Sí? Eso es muy importante que lo tengan en cuenta también. Inexistencia del consentimiento alguno por parte de los gobernados, prácticamente la gente que está gobernada ahí bajo una dictadura tiene que callarse. Vean esa imagen donde el policía le pone el bate en la boca a la persona, ¿verdad? Queda calladito. Lo que digo yo, tiene que quedarse callado. Imposibilidad de la oposición. Es muy difícil que exista otro partido, otra persona, perdón, que llegue al poder, si no es él, ¿verdad? El dictador puede llegar al poder por un golpe de Estado, generalmente es otro aspecto importante. Gobierno de facto, golpe de Estado, esas palabrillas tienen que irlas, son como palabrillas claves que llama uno, ¿verdad? Del concepto de dictadura. Antidemocrático, de facto, golpe de Estado, todo eso es parte de la dictadura. La sucesión del dictador se da por elecciones de un partido único o por designación de otro sin derecho a elegir. ¿Qué sucede? ¿Qué sucedía, por ejemplo, en la Unión Soviética? En la Unión Soviética moría un líder y no habían elecciones, sino el líder cuando moría o antes de morir decía quién iba a quedar. Así pasó en la Unión Soviética y así pasó en muchos países. Bueno, en Cuba muere Fidel Castro, bueno, antes de morir Fidel Castro, queda su hermano Raúl Castro. Raúl Castro da el poder, Felipe Díaz Canel, el actual presidente de Cuba. No hay elecciones. ¿Van comprendiendo? Ahí van, se lo van turnando. Esas son características propias hasta cierto punto de una dictadura. ¿Ok? Acá en Costa Rica, pues, hay elecciones, ¿cierto? ¿Ok? Porque a veces uno lee y ve y palpa cosas, ¿verdad? Y que Costa Rica es una dictadura. No, nosotros no. Ni la uña del dedo chiquitito somos de una dictadura, no. Estamos mal gobernados desde hace muchos años, sí, eso sí, pero no es una dictadura. Del PAC, no, ni nada se le acerca. No, eso no, ¿verdad? Cosas que veo uno en redes sociales y que en parte me causan mucha gracia, tengan eso siempre en consideración. Yo siempre lo comento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora viene que ahora las redes sociales, chicos, es parte de la cotidianidad. Un tiempo que uno decía, no, pero ¿para qué fe? ¿Para qué esa carajada? ¿Para qué no? Es que la cotidianidad.
te enteras de muchas cosas, más malas que buenas, considero yo, desgraciadamente, pero es parte de la cotidianidad. Y ahora con todo esto de la pandemia y lo que está pasando ahí, pues uno busca a veces hasta cierto punto el acomodo en las redes sociales. Y créanme que uno ve cada comentario a veces que mejor reírse, hago yo, y difícilmente comento para que comenten en redes sociales. Es muy difícil, muy complicado, ¿verdad? A ustedes sí, si son estudiantes y alguna vez mandan un mensaje en WhatsApp, yo paso ahí mensajeando con algunos siempre, ese es mi número. Yo con estudiantes y personas que conozco, sí, porque pasa cada cosa que uno, ¿verdad? Entonces ahí una vez llega mucho mensaje, ¿verdad? Dan cuenta que uno es profe, tal vez, ¿verdad? Y le mandan directo, o sea, ni la solicitud de amistad, por lo menos, de todos modos, difícilmente se la aceptaría, pero le mandan a uno, ¿verdad que usted es profe de estudios sociales? No tiene un resumen. Ah, si no lo conozco, yo no se lo voy a pasar. No. Van comprendiendo, se presta para muchas cosas. Es parte de saber también utilizar esos medios. Y como les digo, pues uno como docente ayuda en lo más que pueda a ustedes, que son estudiantes y que uno conoce, pero hay que saber medirse con eso también, ¿verdad? Sí, las respuestas y todo eso, bueno, ya es otra cosa, Mónica. Ahí difícilmente también les ayude con eso, pero sí trata de que el curso principalmente vaya a la mejor manera. Las dictaduras tienen dos tipos, puede ser totalitaria o autoritaria. A fin de cuentas, las dos son parte de una dictadura, tienen características prácticamente iguales para una dictadura. La totalitaria es la concentración del poder en una sola persona, emplea el terror por medio de la policía secreta, uso el campo de concentración y adoctrinamiento y remodelación de las mentalidades. La de Adolfo Hitler en la Alemania nazi fue una dictadura totalitaria. De hecho, la última dictadura totalitaria que ha existido en el mundo. ¿Qué la caracteriza? Que hay campos de concentración, que hay policía secreta, que hay una educación que remodela la mentalidad de los individuos para que sigan al líder. ¿Van comprendiendo? Eso no se ha vivido aquí en el mundo después de Adolfo Hitler, no, eso no ha pasado. ¿Queda claro? O sea, el nazismo en Alemania fue una dictadura totalitaria, de hecho la última que hemos tenido en el mundo. ¿Ok? Por su parte, hay dictaduras autoritarias, que sí, algunas persisten todavía en el mundo, ¿verdad? No se presenta una ideología elaborada, el líder se proclama de manera propagandista, somete a las masas, se reduce la mínima expresión a la exposición, elimina los procedimientos institucionales y hace referencia a la forma de la violencia del dictador hacia el pueblo, una violencia no tan marcada como sí lo hace la dictadura totalitaria. En la dictadura autoritaria, por ejemplo, Corea del Norte tiene una dictadura autoritaria. No les van a preguntar en el examen así, pero es para que ustedes más o menos vean en la actualidad dónde se puede implementar. La Cuba de Fidel Castro sí implementó un autoritarismo en los primeros años. Ya se fue un poquito desvirtuando esa dictadura autoritaria, pero lo implementó durante unos años. Pregunta, chicos. ¿Dudas? ¿Algo que quieran agregar? De momento, ¿van comprendiendo la dictadura? Sí, es contrario a la democracia, ¿verdad? Aquí no hay libertad de expresión. Creo que estas imágenes nos van a ayudar mucho a entender lo que es una dictadura, ¿verdad? Que es la Alemania nazi de Adolfo Hitler, ¿verdad? ¿Todo bien? Mónica, Miguel, buenísimo. ¿Qué dice, chicos? Buenísimo. Creo que acá con esta imagen todo queda muy claro y evidenciado lo que estoy explicando. Sí, sí, sigue siendo una especie de dictadura, Miguel. No tan marcada como al inicio con Fidel Castro, pero sí tiene elementos dictatoriales. Lo que pasa es que hasta cierto punto hay elecciones no para elegir presidente. Por en Cuba se elige a la Asamblea Legislativa, como aquí en Costa Rica. Entonces, ¿verdad? Dejan como un portillo para decir que no es tan dictadura, igual que Venezuela. Venezuela no es una dictadura ni por mucho. Que Venezuela hay elecciones. Nicolás Maduro tiene, vamos a ver, 2013, 7 años, pero porque murió este señor Hugo Chávez, pero volvieron a haber elecciones. ¿Ves? Vas comprendiendo. Si esa persona siguen reeligiendo y reeligiéndola, pasa lo de Nicaragua. Y ahora sí, Nicaragua está echando a una dictadura autoritaria. Nicaragua. ¿Sí? Próxima elección la gana Daniel Ortega o la esposa o algún líder de la cuadrilla de él. Ya entramos, aunque no sea, perdón, Daniel Ortega, estaremos hablando de una dictadura autoritaria en Nicaragua.
esos conceptos hay que mantenerlos muy claros, principalmente, bueno, para entender la materia, obviamente, pero cuando vemos noticias o vemos algo, entender y no dejarnos guiar, como siempre, les digo yo, ¿verdad? De lo primero que nos cuentan o nos dicen, ¿verdad? ¿Ok? Un proceso de dictadura es un proceso extenso. Por ejemplo, Adolfo Hitler duró aproximadamente 12 años en Alemania, siendo dictador, ¿ok? En Nicaragua estuvieron los Somoza, hasta final de los 70, como 40 años aproximadamente en Nicaragua, la dictadura de la familia Somoza, por ejemplo, 40 años. Entonces, Daniel Ortega no lleva ni 20. ¿Van comprendiendo? Entonces son conceptos que uno tiene que ir entendiendo. ¿A qué voy yo con esto? ¿Qué característica de la dictadura? Que la dictadura no existe la periodicidad en los cargos, ¿cierto? En la dictadura es una persona muchos años siendo presidente. ¿Estamos, muchachos? Sí. Vamos a ver aquí esta otra diapositiva. Representantes de la dictadura, vamos a tener dos. Adolfo Hitler, dirigente de la Alemania nazi, fue nombrado como canciller en el año 33, líder propagandista, un dictador totalitario. El último dictador totalitario que tuvo el mundo fue Adolfo Hitler. Por dicha, no hemos vuelto a tener ningún tipo de dictadura como Adolfo Hitler a nivel mundial, ¿verdad? Y Rafael Leonidas Trujillo, dirigente dominicano, República Dominicana, da un golpe de Estado en 1930 y se apoyó en el ejército y la policía. La de Rafael Leonidas Trujillo, una dictadura más autoritaria, un poco más autoritaria que totalitaria. ¿Estamos, chicos? ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que ustedes quieran preguntar de las dictaduras? ¿O algo que quieran preguntar? Ustedes me dicen. ¿Estamos? ¿Sí? Dictadura, democracia, las diferencias, los representantes. ¿Sí? Perfecto. Okay, ustedes son los que llevan la batuta de la clase siempre. El profe siempre va a ser abierto de esa manera. Perfecto, Iván, todo bien, qué dicha, buenísimo. ¿Sí? Tal vez aquí pregunte un poco más, porque como no les veo la cara, ¿verdad? O sea, independientemente ustedes quisieran poner el video o no, eso no es obligatorio, pero en clase presencial es diferente, porque yo los tendría todos de frente, entonces yo vería la carita de ustedes ahí como, sí, profe, a veces sí, mueven la cabeza, en fin, no, uno como profesor visualiza mucho todas esas cosas, entonces yo seguiría, pero aquí me gusta preguntar de más. Pero bueno, lo importante es que vaya quedando todo claro. Entonces ya vimos dictadura, democracia, perdón, y dictadura, ya lo vimos. Vamos al otro régimen político, que es el unipartidismo. Esto es muy sencillo, esto es muy fácil. ¿Qué quiere decir unipartidismo? Chicos, que solo existe un partido político nada más, solo uno. Solo un partido político existe o tiene el control principal del país, ¿verdad? Ahora, ¿el unipartidismo va muy de la mano con la dictadura? Sí, se puede decir que sí, va muy de la mano, pero no me lo confundan. ¿Queda claro? Es como decir que son como noviecillos, digamos, ¿verdad? Se gustan porque tienen características muy similares, ¿verdad? Entonces, pues, uno cuando conoce a una chica, ¿verdad? Y espera que tenga algo afín a uno, ¿verdad? Entonces, pues el unipartidismo y la dictadura son como novios, no se han casado, ¿verdad? Porque no, todavía no, pero van muy de la mano, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Van en la misma línea, pero no es una dictadura. ¿Quedó claro eso, muchachos? Es importante, no me lo confundan, ¿verdad? Ok, voy ahí. Dice, un solo partido tiene el monopolio de la política. ¿Qué es monopolio? Monopolio es una palabra importante que debemos de saber. ¿Qué es monopolio? Vean, el monopolio es cuando una organización, una persona o una institución controla una actividad. Como en Costa Rica, Recope con la cuestión del petróleo, ¿cierto? Es un monopolio. Y pues solo Recope se encarga de esa distribución del petróleo en el país. Eso es un monopolio. Si hablamos de que un solo partido tiene el monopolio de la política, quiere decir que existe un único partido que controla la política del país. ¿Van comprendiendo? Ese partido, por ejemplo, okay, otra cuestión del unipartidismo es que pueden existir partidos políticos diferentes, pero la política la va a ¿qué? La va a controlar uno solo. Por ejemplo, un caso hipotético, ¿verdad? Que en Costa Rica, el PAC, el único partido que existe sea el PAC, pero para la Asamblea Legislativa exista Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana, el Frente Amplio. ¿Van comprendiendo? ¿Van entendiendo? Únicamente el PAC va a tener el control de la política, nada más. Estamos con ese ejemplo, eso sería unipartidismo. Únicamente el PAC va a tener el control de la política, los demás sí, que sean diputados, que sean alcaldes, que sean... No, pero lo que es la parte, la estructura importante, únicamente el PAC. ¿Qué es lo que pasa en Cuba?
y China, que ahorita los vamos a ver. Ojo con ese detalle, chicos. Y por esa misma razón, ustedes dicen, profe, claro, al ser solamente un partido político el que tiene el control, verá que sí se asemeja, ve, ahí es donde hace clic con la dictadura. Ahí se ven como de la mano. ¿Queda claro eso, chicos, que estoy mencionando? Sí, ¿verdad? Ojo con eso. La 2 nos va a amarrar muy fácil eso que estoy explicando. El Estado es de carácter dictatorial. Por supuesto, el Estado es de carácter dictatorial quiere decir que es casi una dictadura, se está acercando a la dictadura. No se permite en otros partidos que no sea el oficial, ¿verdad? Los otros partidos pueden tener otros cargos, pero el que tiene que estar de lleno en la política, en la parte del poder, tiene que ser el único, el oficial, ¿verdad? Presencia de una Asamblea Nacional, ven, escogida por medio del sufragio. Van comprendiendo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que elecciones para presidente no se realizan, pero sí se realizan elecciones ¿para qué? Para escoger los diputados. Van comprendiendo. En esas elecciones para diputados sí participan los otros partidos políticos. Igual el partido político importante, ¿cierto? Pero también los otros. Entonces puede existir cierta cantidad de diputados de un partido y del otro, y tantos del más importante. ¿Okay? Los miembros de la Asamblea Nacional, de la Asamblea no son del partido oficial. Existe la elección del poder por medio del sufragio, tipos comunista, fascista y nacionalista. ¿Van comprendiendo, chicos? Unipartido, creo que está sencillo entenderlo. Bueno, unipartido, la misma palabra lo dice, un solo partido político, ¿cierto? Un solo partido político controla la actividad, ¿cierto? ¿Verdad que sí? Todo bien, uno lo va entendiendo de esa forma. Vamos con bueno, vamos a ver dos países y dos representantes, Cuba y China. ¿Okay? Dice, ejemplo, Cuba, unipartidista de corte comunista desde 1959. Bueno, en sus inicios y por bastantes años fue dirigido por Fidel Castro. El actual presidente de Cuba se llama Felipe Díaz-Canel, presidente actual de Cuba. La Revolución Cubana en 1959, donde se derroca Fulgencio Batista, desde ahí nace Cuba con ese unipartidismo. El Parlamento es como en Costa Rica, es unicameral también, una Asamblea Nacional, un solo cuarto, por decir algo, donde están los diputados. La Asamblea Nacional escoge los órganos ejecutivos, judiciales y complementarios. Ven, lo pequeñito, ¿sí? Porque el presidente y la estructura, ¿quién la tiene? El único partido, ¿verdad? El partido oficial. Y el Consejo de Ministros Ejecutivo administra la nación. ¿Okay? Vamos a esta gran potencia mundial y económica, China, ¿verdad? China es igual, Partido Comunista Chino se llama allá en China, el único que tiene el control allá, monopolio de la política. Dice que su representación unipartidista fue bajo el mando de Deng Xiaoping. Este emprendió fuertes reformas que llevó al país a un crecimiento económico importante. Claro, China es una potencia actual, ¿verdad, chicos? Mundial de mucha fuerza. El poder tuvo un mando marcado de matiz autoritario con la imposición del respeto a la autoridad y la opresión. Caso de China, tanto Cuba como China son países unipartidistas, donde existe un partido político oficial, ¿verdad? Y que es el que tiene control de la política, y otros partidos políticos que tienen lo pequeñito, lo menudo, digo yo, la asamblea, las alcaldías, pero el oficial es el que siempre va a manejar lo más importante. ¿Okay? Representantes, Fidel Castro por el lado de Cuba y Deng Xiaoping por el lado, a la parte de China. ¿Ok? Ellos son líderes unipartidistas. ¿Se acuerdan que en todos hemos visto, verdad que sí? Vimos los tres de la democracia, vimos a Hitler y a Trujillo en la dictadura, y ahora en el unipartidismo vamos a ver a Fidel Castro y a Deng Xiaoping. No los confundan. Ojo con eso, porque eran que son preguntillas que, si usted relaciona a Fidel Castro con el unipartidismo y la pregunta, porque en cívica sí vienen así, ¿no? A veces no vienen tan elaboradas. Le pueden preguntar por un líder unipartidista. Oh, mira, o es Fidel Castro o Deng Xiaoping. Marquen Fidel Castro, ¿no? Porque hablaban de Fidel Castro, ¿verdad? Que se dio Cuba y todo eso. Igual con los otros representantes. Son preguntas que son muy sencillas en la medida que nosotros entendamos esta parte, ¿verdad? Bueno, Fidel Castro, líder cubano, lideró la Revolución Cubana, derrotó la dictadura de Fulgencio Batista, establece el régimen comunista allá en Cuba, lleva a cabo la política de reforma agraria, que es incentivar, ¿verdad?, la economía en Cuba por medio principalmente de la caña de azúcar y esa exportación, y estuvo por más de 50 años al poder. Entonces ahí es unipartidista, pero va de la mano con ¿qué? Con una dictadura. ¿Van comprendiendo?
y tanto tiempo ahí en el poder, eso parece que es una dictadura, ¿verdad? Pero lo asemejamos más con un régimen unipartidista. Deng Xiaoping, chino, fue un dirigente importante durante el gobierno de Mao. En 1977 impulsa un nuevo desarrollo para China, inspiró la política un país, dos sistemas, arquitecto de la apertura exterior de China y liberó las empresas de la mano estatal. Se puede decir que es el gran precursor de lo que hoy conocemos de China, esa potencia mundial importantísima a nivel económico mundial. Y bueno, pues todo lo que se dice y no se dice de la pandemia, de qué país se originó, ¿verdad? ¿Dónde dieron los primeros brotes? Pues en China. Si no fuese una potencia mundial, téngalo por seguro que eso no se expande, ¿verdad? Fue en China, pues se llega a expandir a todo el mundo al ser ellos una potencia tan importante. Chicos, preguntas del unipartidismo, alguna duda, algo que ustedes quieran preguntar, saber, además, ustedes me dicen y con todo gusto yo los atiendo. Díganme, chicos. ¿Todo bien? Sí. Tenemos en el caso del unipartidismo estos dos representantes, ¿verdad? Espero que vayan entendiendo, muchachos. Sí, Miguel, sí, Mónica, pura vida, excelente. Qué dicha, me alegro. Dayana, Kimberly, Dante, espero que vayan también comprendiendo. Sí, todo bien, Dígame. profe. Todo bien. Entonces, bueno, a ver, aquí tenía la pregunta. En la dictadura no se puede elegir los diputados, entonces, No, solo en el en unipartidismo. correcto, exactamente. Ok, La dictadura es muy cerrada. Sí, la dictadura es un régimen político muy cerrado. O sea, usted ahí no puede. Ya el presidente o la persona, el dictador, ya tiene ahí a su gente. Es con el que, ¿por qué no le sirve? Porque si hay alguno que no piensa como él y si toma fuerza, lo puede derrocar. Mientras que en el unipartidismo, perdón, como el líder del partido tiene el control, a nadie lo va a mover, puede tener los otros que sean de otro partido, no le importa. Más comprendiendo. claro, claro, entiendo. Va un poquito de la mano, ok, va un poquito de la mano con la dictadura, ¿verdad? Recuerden esa parte también, pero no es igual. Estamos, mañana chicos, sí, todo bien, buenísimo. Entonces, Sí, todo claro, ahora sí. Gracias, profe. bien, bien, bien. Vamos entonces a este otro. Este va a ser muy fácil porque solamente lo vamos a ver en un solo país, que es el populismo. Este lo vamos a ver en un solo país. Entonces, por eso es que va a ser fácil, digo yo, ¿verdad? Entonces, a fin de cuentas, no es tan complicada la cuestión. El que vamos a ver ahorita es el populismo. Vamos a ver, palabrilla y concepto muy mal empleado por mucha gente a nivel del país, ¿verdad? Periodistas, he escuchado, críticos a veces también, de que mencionan populismo simplemente una persona por tal vez dar una idea y que la gente la siga. Por ejemplo, la cuestión que pasa con Carlos Alvarado y pues, principalmente esto del matrimonio, o perdón, la unión en personas del mismo sexo, mucha gente lo vio como populista, pero es que eso de populismo no tiene nada. Empezando porque Carlos Alvarado no es nada popular para la gente en este país, ¿cierto? Si usted ve las encuestas, usted ve las encuestas, y las encuestas dicen que el líder, el concepto de popularidad para las personas de Carlos Alvarado es del 30 y algo por ciento, después baja al 20, cuando hacen las encuestas. Un líder populista o el populismo prácticamente lleva a una persona al poder con un 85-90% de los votos. Carlos Alvarado se tuvo que ir a segunda ronda y perdió la primera ronda con Fabricio Alvarado. Van entendiendo, van comprendiendo. Por esa razón es que el populismo es muy difícil de que se presente y se dé en el mundo. Van comprendiendo. Lo tenemos, el caso más específico es el que vamos a ver en Argentina con Juan Domingo Perón. Porque el populismo lo que busca, chicos, ¿qué quiere decir? Que el populismo, ¿de qué viene la palabra? Populismo, de pueblo, ¿cierto? De gente, el pueblo, populismo, el pueblo. Entonces, ese líder populista prácticamente tiene a favor casi que a todo el país. Eso es muy, 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 muy complejo, muy complejo. Nosotros en los años 40, con la figura del doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, el padre de las garantías sociales, el gran reformador social del país, casi podemos decir que Calderón Guardia sí fue un líder populista. Lo que pasa es que tenía algún grupo de detractores importantes de la gente de plata, principalmente. Pero si ese grupo hubiera estado a favor de Calderón, podemos decir que Costa Rica hubiera entrado también como un líder populista. Van comprendiendo, el populismo o el líder populista tiene que tener mucho carisma, tiene que ser muy querido por la gente. Van comprendiendo, es una persona
que llame la atención. O sea, como siempre pongo el ejemplo, como en el cole, ¿verdad? Las populares y los populares, que era un muchacho o la muchacha o los grupos de adolescentes que llaman más la atención. Eso es un líder populista o eso es el populismo. ¿Ok? Muy fácil porque si ustedes ven el populismo, marcan de una vez Argentina, Juan Domingo Perón. Si en dado caso que le pregunten por el líder o por el país, que lo vamos a ver a continuación. ¿Ok? Puede ser dictadura, no tanto, tal vez usted me dice, pero es que dura muchos años, en el caso de Juan Domingo Perón duró muchos años. Sí, pero el caso, por ejemplo, de Calderón Huerta solo duró 4. Van comprendiendo, eso es muy relativo. No es tan dictadura, pero sí, sí el pueblo está muy a favor de él. Lo que pasa es que casi que él no somete al pueblo, es la diferencia en la dictadura, porque un dictador para tener al pueblo a su favor, ¿qué es lo que hace? Y lo somete, lo violenta, le pone, ¿verdad? La libertad de expresión se la quita, le tiene que hacer caso a él, si no le echa la policía o el ejército. ¿Van entendiendo? En cambio el populista no, el populista o el populismo lo quieren por lo que es la persona. ¿Estamos? Entonces, para que les quede claro, ahí ese punto, chicos. Vamos a ver. En este caso, la gente, exactamente, la gente y el pueblo lo sigue. Exactamente, Mónica, por eso es que se dice de populista, de populismo en este caso, porque él tiene el pueblo a su favor. Dice, busca el apoyo de las clases populares, o sea, el pueblo, aversión a las clases económicas e intelectuales, rechaza los partidos tradicionales y generalmente es una persona también como del pueblo, ¿verdad? Que no pertenece propiamente a un partido político, entonces él como que tiene un carisma importante. Ven que cuesta mucho un líder populista. Apela al pueblo como principal fuente de poder, promueve favorecer a las clases medias y bajas, exacta, eso es muy importante. El líder populista siempre se va al pueblo. ¿Quiénes son la mayoría dentro de una sociedad? Y pues el pueblo, nosotros, la clase trabajadora, ¿cierto? Entonces lo que hace él es llegarle, caerle a ese grupo de personas, ¿verdad? Dándoles garantías sociales, hospitales, en fin, todas esas cuestiones. Se caracteriza por regalías al pueblo, preserva el poder y la hegemonía política por medio de la popularidad entre las masas. ¿Ven la diferencia? Si yo hablara de una dictadura, diría, preserva el poder político y la hegemonía por medio de la fuerza y la violencia. ¿Cierto? Ven qué diferente lo que dice en el populismo. Preserva el poder y la hegemonía política por medio de la popularidad entre las masas. Qué bueno que es ese señor. Se merece otro mandato presidencial. Qué bueno era que le abrieron allá un hospital a la gente de Medio Queso de San Carlos, qué sé yo, por decir algo. O sea, ya es frontera con Nicaragua, para esa zona, ¿verdad? Donde ahorita está fuerte lo de la pandemia, por cierto. De hecho, ese río Medio Queso está bajo custodia. Ven, entonces ese tipo de líder populista es el que generaría un régimen político como este. Este también es muy importante. No defiende ideas precisas como el socialismo o el comunismo. Busca la aceptación masiva de un grupo en el poder con ideas superficiales pero intensivas. ¿Qué quiere decir? Que lo que les mencioné yo ahora de la ideología política, posiblemente un líder populista no tiene ideología política. ¿Mm? No tiene una ideología política definida. Es que soy socialdemócrata, es que soy social cristiano, es que soy comunista. Él lo que busca es que lo apoye ¿quién? El pueblo. Que lo apoye el pueblo. Y recuerden que no es un apoyo por medio de violencia, sino por medio de ¿qué? De una recepción positiva de la gente hacia esa persona. De hecho, vean las imágenes, ¿verdad? Vean esas imágenes de un montón de gente con pancartas del Señor. Luego ahí es una parte también que se puede ver como que, pues a cierto punto puede manipular a gran parte de la población. Podemos verlo de esa manera. Porque pues lo ven como una persona muy agradable para el país, que son características también del populismo. ¿Queda claro, chicos? ¿Van entendiendo el populismo? Sí. ¿Van comprendiendo ese concepto? Es importante que les vaya quedando claro. Es muy fácil, principalmente porque solamente vamos a tener un representante, en este caso la figura de Juan Domingo Perón, ¿verdad? En Argentina se dio el populismo, ¿verdad? Perfecto, Miguel, perfecto, Iván, pura vida, chicos, excelente, muy, muy bien. Excelente. Vamos a ver, dice, presidente argentino Juan Domingo Perón, elegido por medio de votación en 3 ocasiones. Ojo, 3 veces fue electo presidente, ¿verdad? Ojo para que vean el peso que tiene esa persona, ¿verdad? Para que lo elijan 3 veces. Fundador del peronismo, ese es el partido, perdón, es el partido político de él, el peronismo, que todavía existe en Argentina. El peronismo todavía es fuerte, es fuerte. Murió siendo presidente, contó con el apoyo de las clases populares, o sea, el pueblo, artesanos, obreros, campesinos, ¿cierto? Benefició a los trabajadores. Ojo, es aquí importante, congeló los alquileres, congela los alquileres, ¿verdad? Principalmente para ayudar a la gente que no tenía casa propia.
Entonces, pues, todo eso de una persona que haga eso, imagínense, ¿verdad? O sea, el pueblo lo va a seguir, hace cuestiones importantes. Nacionalizó los ferrocarriles, el transporte y la telefonía, estimula la industria, modificó la constitución para reelegirse, reprimió las libertades, principalmente las personas que no estaban a favor un poco de lo que era él como persona, ¿verdad? No es que, vean que reprimió, no es que las mata, no, él las reprime, ¿ok? Los expulsa del país, le confisca ciertos bienes, que es diferente a una dictadura, porque en una dictadura quien está en contra del dictador, lo mínimo que le haría a un dictador es encarcelarlo, ¿cierto? Que es lo mínimo, si le va bien lo encarcelan, los demás hasta lo mutilan o los asesinan, ¿verdad? ¿Queda claro, chicos? ¿Alguna pregunta del populismo? Vamos avanzando bien. Espero que vayan comprendiendo, eso me interesa demasiado, que me vayan entendiendo, ¿verdad? Eso es muy importante, porque vamos avanzando a un buen ritmo y siento pues sí, que me van entendiendo, creo que es lo importante. Todo claro, Dayana, qué dicha, qué bueno, qué bueno. Pues, perfecto. Ah, bueno, Dayana, ¿vos qué decías de mí, de las clases, que querías tener clases presenciales conmigo, que espero no te haya quedado mal en estos ratitos? Pura vida, Kimberly, excelente, todo claro. Espero que sí, que haya, que cuando a un estudiante le dice eso, ¿no? Dígame que no lo motiva. Pasa que me dice, ¿qué clase con usted? Espero que pues, no sea lo que espero esa persona, ¿verdad? Del curso. Miguel me habla de el famoso Nayib Bukele. ¿Qué podemos hablar de él? Va en camino. Vamos a ver, hay ciertos grupos en El Salvador que no lo quieren mucho, tenlo por seguro, ¿verdad? Principalmente, y políticos fuertes. Recordad que él quiso someter un poco a la Asamblea Legislativa allá en El Salvador. Eso fue hace como 2 meses. Y puede decirse que va en camino. Vamos a ver, es muy joven decirlo todavía, Miguel, porque es el primer periodo de él. Y como te digo, por ahí, eso que hizo, de que quería meterse a la Asamblea Legislativa, que aprobara un proyecto de ley, eso se me hace casi que dictadura. Recordad que en El Salvador hay ejército, ¿verdad? Entonces, digámosle que va en camino con un paréntesis muy grande, porque hay que ver si vuelve a quedar presidente. Y hay que ver qué pasa durante todos estos años que le quedan a él de mandato todavía. Pero si vos me preguntas, siempre, profe, Nayib Bukele es populista, hoy no, para nada, hoy no. Pero posiblemente va en camino con un paréntesis muy grande, Miguel, eso sí te digo. ¿Ok? ¿Queda claro? Sí. Miguel, chicos, ¿todo bien? Sí. Eso es el populismo, eso que estamos conversando a continuación. Acá en Costa Rica, si hablamos de populismo, a años luz lo veo. Que yo no veo a ningún líder que tenga ese peso importante para ser llamado un líder populista con las características que es, porque no. De hecho, ténganlo por seguro que vuelve a haber segunda ronda de elecciones aquí. Aquí difícilmente un candidato va a ganar el 40%. Ahora menos. Va a estar complicado la próxima elección del 2022. Si esta estuvo complicada, la del 2018, la del 2022, espero que no, pero la veo ahí como un poquito confusa, ¿verdad? Estamos, chicos, el populismo, entonces, si no tiene ninguna duda, pasamos entonces al Islam. En esta parte cerraríamos la clase de hoy con este régimen político, el Islam. Al finalizar hablamos un poquitito de lo de la nueva página, de la nueva plataforma, lo poco mucho que conozco de ella también, porque bueno, el cambio se iba a dar, el cambio estaba y todo, pero ahí pasó toda la pandemia y mucho rato estuvo paralizado muchas cosas del país, bueno, ustedes saben, ¿verdad? Todos sabemos. Y todavía ciertas cosas siguen un poco paralizadas, ¿verdad? Pero de ahí hemos ido poco a poco, ¿verdad? Pero en lo que ustedes necesiten, el profe les va a ayudar siempre, eso tenganlo por seguro, ¿verdad? Bueno, el Islam, vamos a ver, con este cerramos. Ahora el Islam es muy famoso porque hay novelas de Turquía y de esos países, ¿verdad? Una novela llamada El Clon hace muchos años. Eso era en Marruecos, ese es Islam, ese es el régimen político islámico. Pues los árabes, como dice todo el mundo, ¿verdad? La mayoría. Ah, somos árabes, profe. Bueno, los árabes son de Arabia Saudita, es el gentilicio, pero bueno, sí, ese tipo de personas que nosotros vemos que parecen árabes. Ese es el Islam. Como 3 veces la ha visto, Mónica Clon. Ah, ok. No hay que verlas. No verlas.
Novelas, por eso, Miguel, hay que verlas. Ok, hay varias, ahora hay mucho de Turquía, todas esas cuestiones. Ese es el Islam. La imagen creo que es muy característica de ese tipo de personas, ¿verdad? Que conviven en el régimen político islam. Tiene sus características, tiene sus cuestiones, y lo que no se nos puede olvidar es que va muy de la mano con la religión. Esto es un régimen político que lo vamos a relacionar con la ideología política fundamentalista, que la vemos la otra semana. Pero la otra semana hablamos de esas ideologías. ¿Está bien? El Islam va muy de la mano con la religión. Entonces, para que les quede claro lo que vamos a ver a continuación. Dice que es una política establecida en los países donde rige el Islam. Se fundamenta en la creencia de Alá como único Dios, creador del universo. ¿Okay? Vean que va muy de la mano la religión, la política y el Estado, casi que son uno solo. En estos países donde se rige el Islam, o donde el Islam es el régimen político. Se basa en los dogmas principales del libro sagrado, el Corán. No hay más Dios que Alá. Orar 5 veces al día en dirección a la Meca. La Meca, dentro de las imágenes, la primera que ven ustedes, un árabe, ¿verdad? Y un montón de gente ahí, un mar de gente. La Meca queda en Arabia Saudita y es la ciudad cuna del Islam. Como decir, para los tipos, ¿verdad? Que católicos, por supuesto, que van a la romería, ir allá a la Virgen de los Ángeles, como un santuario, la Meca, ¿verdad? Para los del Islam. Entonces, y pues ellos oran en dirección a la Meca 5 veces al día. Da la limosna para ayudar a los pobres, es parte del Islam. Realizar el ayuno en el mes del Ramadán, que si no me equivoco, ellos están en el Ramadán, en este momento es en junio, el Ramadán. Mayo, junio, por ahí. Y la peregrinación una vez en la vida a la Meca. Ellos tienen que ir por lo menos una vez a ese santuario. Caminando, en bus, en tren, no sé, en avión, pero tienen que ir mínimo una vez allá a Arabia Saudita, a la ciudad de la Meca. ¿Okay? Especial importancia la trascendencia de la tradición religiosa, no se les olvide eso, chicos. El Islam va muy de la mano con la religión. Religión, Estado y política es uno solo. Se opone a las nuevas influencias, especialmente de Occidente. Para ellos, Occidente somos nosotros, Europa principalmente y América. Ellos se oponen por completo a nuestras tendencias culturales y se basa también en la Sharia, que es la ley islámica. ¿Alguna pregunta, chicos, del Islam? ¿Queda claro? Sí. Recuerden, ahora, la próxima semana vamos a ver las ideologías políticas, el fundamentalismo. La ideología fundamentalista es la que dice que ese país o el régimen político que la adopte se va a basar en lo que dice un libro, un texto sagrado. En el caso de los islámicos, el Corán. En el caso de los cristianos, sería que la Biblia, los católicos. ¿Van comprendiendo? ¿Qué quiere decir? Que lo que dice ahí es lo que se cumple. Entonces no hay constitución política si no es a la Biblia, o bueno, en estos países es el Corán. ¿Van comprendiendo? Eso quiere decir el régimen o la ideología política fundamentalista. Otra característica importante en el Islam es que en algunos países, y dependiendo de esa religión y esa política, ustedes, las mujeres, tienen muy pocos derechos. ¿Sí? Es un régimen político muy patriarcal, muy machista, por decir algo. Es muy cultural. Cuando es muy cultural, hay cosas que juzgo y hay otras que no, ¿verdad? Porque igual como ellos verán que aquí en Costa Rica, en Occidente, como dicen ellos, las mujeres andan en traje de baño, por decir algo, ¿verdad? O hacen pasarelas y los hombres, y para ellos es algo que nada que ver, ¿cierto? Pero en esos países sí existe la poligamia, ¿cierto? Que es un hombre que se puede casar con varias mujeres. Acá no, son monógamos, la monogamia. En algunos países, de hecho, la poligamia es penada. Aquí en Occidente, bueno, en América o en Europa. Van comprendiendo, entonces son tendencias culturales muy diferentes a las que se viven en nuestro país y en países del mundo, del Islam. Principalmente en la cuestión de las mujeres, vuelvo a repetir, chicos, están muy opacadas en derechos y demás, ¿verdad? Dependiendo mucho del país, la ciudad y el régimen político que se plazca, ¿verdad? Por ahí. Vamos a ver 3 países. En este caso, el primero es Palestina. Gobierna desde 1994, establecida por la Organización para la Liberación de Palestina, entidad transitoria cada 5 años. Al ser rotativo, su territorio no es considerado un estado. Ahorita les explico eso. Su territorio se encuentra entre Cisjordania y la Franja de Gaza y se mantiene en lucha con Israel. Bueno, vamos a ver. Lo de Palestina tiene mucho que ver con la cuestión de Israel. Ustedes han escuchado eso, Israel y Palestina, cada rato los pleitos, ¿verdad? En el mundo. Cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial,
los judíos que quedaron vivos después de lo de Egipto y toda esa cuestión, son enviados a Palestina. O sea, los judíos no tenían, Israel no existía antes de la Segunda Guerra Mundial, no existía ese país. Entonces la ONU y otros países deciden enviar a los judíos a Palestina. Desde ese momento, como dice ahí, al final se mantiene en lucha con Israel. ¿Por qué? Porque los israelitas tienen una religión muy diferente, ¿verdad? El judaísmo, ¿verdad? Que es un cristianismo muy, muy fuerte, ¿verdad? Muy ortodoxo, y va a chocar con ese islamismo de los palestinos. Entonces, desde ahí inicia ese conflicto. Lo que pasa es que Israel tiene mucho apoyo de las potencias mundiales y obviamente se va a estar acaparando gran parte del territorio de la actual Palestina. Van comprendiendo, chicos, entonces por eso es que Palestina sufre ese conflicto con Israel por territorio y también por religiones. Pero si nos hablamos de régimen político, hay que relacionar a Palestina con el Islam, con el Islam. Vamos a otro país, que sería Pakistán, República Islámica de Pakistán. Es el sexto país más poblado del planeta y la mayoría de ellos son musulmanes. Ha sido gobernado por gran cantidad de dictaduras militares. Actualmente se ejerce un poder de facto, o sea, ¿qué quiere decir? Que hay una dictadura, ¿verdad? En los territorios occidentales de Cachemira, la cual disputa con India. Perdón. Este caso de Pakistán es el sexto país más poblado del planeta. Es un país muy poblado. De hecho, Pakistán, aquí en Pakistán son muy fuertes los líderes del Islam. Las mujeres tienen muy poco derecho aquí en Pakistán y es donde se maneja muy, de una manera muy rebelde, muy ortodoxa, todo lo que tiene que ver con el Islam. Son de los países más que lo practican de una forma más correcta, por decir algo, o sea, o más esencial, con más esencia, ¿verdad? En el caso de Pakistán. Y cerramos estos países con Arabia Saudita. Es una monarquía fundamentalista desde 1932. La próxima semana también vemos monarquías. Para adelantarme un poquito, cuando hablan de monarquías, ¿qué existen? Reyes, ¿cierto? Reyes. Monarquía, relacionámoslo con reyes. Lo vemos la otra semana. Poder en manos de la dinastía saudí. Es la cuna del Islam, sí, es el país cuna donde nace esta religión, este régimen político. El rey es de vital importancia. El rey es designado por sucesión. Quiere decir que generalmente es hereditario. O sea, muere papá y sigue el hijo y ahí va, ¿verdad? Es como una cadena hereditaria. No cuenta con parlamento. Partidos políticos y organizaciones gremiales son ilegales, son completamente ilegales en Arabia Saudita. Chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda del Islam? ¿Algo que ustedes quieran, no sé, comprender, entender? Ustedes me dicen, ¿cómo lo, cómo lo ven? ¿Van comprendiendo? ¿Van entendiendo? ¿Sí? Aquí cerraríamos esto con los dos representantes del Islam, Nasir Bhutto y Yasser Arafat. Todo bien, Iván, buenísimo. Perfecto, Ayana. Qué dicha, me alegro mucho que vayan entendiendo. Me alegro bastante. Miguel, pura vida. Sí, sí, sí. Y no, principalmente, como le digo a usted, Kimberly, Dayana, Iván, perdón, que ¿verdad? No, nunca los tuve como estudiante, o que yo lo recuerde, ¿verdad? Por lo menos. Y si no, ahí me soplan por aquello, ¿verdad? Pero Miguel y Mónica sí, los tuve este año en cursos. Ellos más o menos, pues, obviamente saben cómo trabaja el profe, pero y ustedes es bueno porque me están conociendo la dinámica de la clase. Tengan por seguro que la mayoría de las clases, todas van a ser de esta manera. Sí, me gusta mucho conversar, como les dije al inicio. Me gusta lo que hago realmente. Ahora adaptándome a que no sea presencial, pero me sigue gustando mucho todavía. Este, y ahí estamos para ayudarles. Me interesa siempre, chicos, que todo quede claro. Si lo pregunto constantemente, pues bueno, es para eso, porque quiero que realmente entiendan lo que estoy explicando, ¿verdad? Es muy importante. Cuando uno como docente se da cuenta que ustedes están entendiendo, a uno lo motiva a seguir y demás. Y si no lo están entendiendo, las preguntas también son muy importantes. Pero es que qué pereza, es que preguntarle, no, pregúntenme, escríbanme, active el audio, no importa, ahí vaya escribiendo poco a poco, ¿verdad? O qué sé yo, no sé, pero tratemos de que todo siempre, siempre quede bastante claro, ¿verdad? Porque es muy importante, aparte de estas materias, cívica en este caso, igual sociales, pero cívica igual se aprende mucho así, preguntando, ¿verdad? Con la dinámica y todo eso. Es muy diferente a lo que es matemática, por ejemplo, ¿verdad? Son materias donde digo, todo es más mecánico. Aquí no, aquí es de entender, aquí es de analizar, de comprender. Y si no lo hacemos en la clase, pues
A veces se nos hace más complicado hacerlo en casa también, porque yo entiendo, más ahora, ¿verdad? Con todo, y pues, hay que hacerlo, ¿verdad? De alguna forma. Entonces, ahí vamos. Vamos a cerrar la clase con estos dos representantes, Benazir Bhutto y Yasser Arafat. Vamos a hablar de Benazir Bhutto. Benazir Bhutto, os dice, política pakistaní, primera mujer dirigente en el mundo musulmán, fue asesinada en plena campaña electoral. Es muy triste y trágica la historia de Benazir Bhutto. Ella era una mujer pakistaní, ya les mencioné lo de Pakistán, ¿verdad? Es un país muy violento para su religión, ¿verdad? Para su religión y su régimen político. Ella, a como pudo, estuvo cargo de diputada, por decir algo, que fue el cargo más amplio que pudo haber llegado. Eso fue todo un boom en Pakistán, porque como una mujer iba a llegar a estar rodeada de tantos hombres y alzar la voz en la política, ¿verdad? Para ellos era algo atroz. Tomó tanto poder de las mujeres y también de ciertos grupos allá en Pakistán que le dieron el apoyo para que se lanzara a ser presidenta de Pakistán. Ella estaba dando una conferencia, un discurso, y pues inmediatamente los líderes pakistaníes, hombres en su mayoría del partido político importante allá, la asesinaron en pleno discurso. Para que ustedes tomen en cuenta la violencia que vivió ella como líder o representante del Islam en el mundo allá en Pakistán, ¿verdad? ¿Estamos, chicos? ¿Sí? Ok. Eso con Benazir Bhutto. Y Yasser Arafat, líder nacionalista palestino, luchó por la constitución de un Estado árabe independiente y liberar a Israel, a Palestina de Israel. Voy con Yasser Arafat para que les quede claro una cuestión importante. Yo les menciono a ustedes ahora, cuando hablamos de Palestina, que Palestina prácticamente ha perdido el territorio con Israel, ¿cierto? A Palestina llegaron los judíos que quedaron vivos, toda esa cuestión, ¿cierto? Yo lo mencioné. ¿Qué pasa con la cuestión de Yasser Arafat? Yasser Arafat quería o buscaba como líder que Palestina fuera un solo país, que dividieran a Israel de Palestina. Pero los palestinos, perdón, los israelitas siempre han querido, y lo siguen haciendo, adueñarse del territorio palestino. Como líder islámico y de Palestina, Yasser Arafat buscaba eso. A Yasser Arafat lo humillaron mucho varias veces en la ONU, cuando él daba un discurso y ya empezaba a criticar a la ONU, ¿verdad? Que no hacía nada por liberar a Palestina. Le apagaban el micrófono, bajaban la luz y todo el mundo se iba, porque llega el turno de Yasser Arafat. Ya murió también, los dos murieron. Pero a lo que queda es eso, como estamos hablando ahora de la democracia, ellos trataron dentro de ese mundo tan convulso que es el Islam, levantar la voz a favor de las personas, ¿verdad? O por lo menos de intereses importantes para el pueblo, tanto en Pakistán como en Palestina, ¿verdad? Entonces, son figuras que espero que no me las lleguen a confundir en el examen y les quede claro que si hablan de Milán son dos, Benazir Bhutto y Yasser Arafat. Estamos, chicos, chicas. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que ustedes quieran agregar de momento? Pueden utilizar el micrófono o me escriben y con todo gusto yo les atiendo. Díganme. ¿Sí? Algo que no haya quedado claro, algo que quieran saber, algo que ustedes, igual que les pareció la clase, espero que me hayan entendido, ¿verdad? ¿Todo claro? Miguel, ¿todo bien? Mónica, ¿todo bien? Sí. Buenísimo, buenísimo, qué dicha, me alegro mucho, la verdad que sí. Iván, buenísimo, todo bien. Todo súper claro, Dayana, también. Qué dicha, me alegro bastante, ¿verdad, chicos? Que esta primera clase la hayamos llevado de la mejor manera. Yo creo que el grupo es pequeño, yo creo que sí se conectaron los que se tenían que conectar. Me gustó más poder partir. Así es que vos lo llevabas, ¿verdad? Y vos siempre, por cuestiones de horarios, tenías que ver la grabación, ¿verdad, Mónica? Pues sí. Y ahora espero que los otros martes puedas estar conectada. Vamos a ver, vamos a hablar un poquito de las cuestiones sí, te toca la grabación. Vamos a hablar un poquito de las cuestiones del curso, para que como dicen, hablamos ya todo quede claro. Me gusta siempre hablarlo desde el inicio, ¿verdad? Bueno, son 8 semanas, empezando hoy, ¿verdad? Vamos a ver, 7 semanas de materia. A veces que hay un temita ahí de leyes que lo vamos a ver como muy rapidillo, pero me van a entender. Eso es lo de menos. Y una 8ª semana que vamos a hacer un simulacro, ¿verdad? Eso es muy importante, ¿verdad? Porque eso sería como el fogueo para ya lo que ustedes van a hacer, ¿verdad? Entonces, la semana 8 vamos a hacer un simulacro. ¿Está bien?
La próxima semana vemos la segunda parte de estos regímenes políticos y las ideologías. Esto no ha terminado todavía. Son 13 preguntas. De la pregunta 1 a la pregunta 13 es de esto que vimos hoy a lo que vemos la otra semana. Súper bueno, Iván. Sí, qué dicha. Me alegro mucho, mi estimado, que vayas comprendiendo la idea del profe. Ahora, hay una nueva plataforma. Otra cosa también, las clases, ustedes deberían de entrar a la página y de una vez a mi curso. Vamos a ver, todo se quiso hacer para cambiar y hacer la academia siempre innova, pero se vino lo de la pandemia. Hago un paréntesis porque mi gato quiere salir. Eso es lo que pasa cuando uno ve clases en el cuarto en la casa y tiene mascota, entonces de ahí ya lo veo que quiere salir. Ya ven, chicos. Ven, ahí está gritando, ya quiere venir. Suele suceder, ¿verdad? En el aula no era un gato que interrumpiera esa parte, pero bueno, un gato, una gata es, tiene sus añitos, ¿verdad? Pero bueno, ahora sí entramos a esta cuestión. La página, nosotros pues, llevamos una capacitación antes de la pandemia y todo, pero pasó eso y se despistó la cosa, como dicen, ¿verdad? Hasta hace como 2 semanas, una semana atrás, volvimos a tomar la capacitación con esta plataforma nueva y la hemos estado trabajando, ¿verdad? Subiendo prácticas, preguntas, esta presentación, y por ahí una parte de unos archivos que hice carpetas, yo la subí también, ¿verdad? Y bueno, todo lo que ustedes han visto, cómo se matricula ahora en línea. El curso depende de un quiz y un quiz y una tarea por semana. En la buena y sana teoría, ustedes deberían de entrar a la página de Convexa, de la nueva esa, ¿verdad? Campus Club, y deberían de ver una tarea y un quiz que sería hacer en línea, que el mismo le tira la nota, y una tarea que bien me la pueden enviar por correo, ¿verdad? Después les pasaría el correo, ustedes la marcan o solo me mandan las respuestas, qué sé yo, en fin, yo después envío eso para yo revisársela y devolvérsela al mismo correo. Eso no importa, ¿verdad? Cómo me lo envíen, yo se las califico, porque yo siempre califico tareas para que sepan lo que, los que han estado en curso mío, yo lo hago de esa manera. Y vamos a ver si ustedes pueden entrar ahora más tarde o mañana o con otros cursos de otros profes, no sé cómo lo ven, ¿verdad? Si alguien ha entrado o no ha podido entrar, igual si alguien quiere comentar algo lo puede hacer. En el caso de cívica, ustedes ahí, dice ahí curso de cívica que matricularon, tienen el nombre, él le tiene que aparecer y, por lo que digo, él les debe aparecer el recurso. Si no aparece nada, me avisan. Es lo primero que tienen que hacer, ¿verdad? Métanse ahí y de alguna forma tiene que aparecer, ya sea que yo les ayude o bien les envíe los recursos al grupo también, ¿verdad? Las clases van a quedar grabadas, esta va a quedar grabada, pero va a quedar grabada en la página, o sea, en mi computadora. Las próximas van a quedar grabadas en la plataforma. ¿Estamos? Como les digo, estamos en un proceso de reacomodo con eso. No, ustedes no se van a quedar sin recursos para estudiar, ténganlo por seguro que no. Yo me encargo de que de alguna forma les llegue, ya sea al grupo o lo subo ahí a la página para que les quede y pues ¿sí? Trabajar de la mejor manera. Eso es lo que a mí me gusta. ¿Estamos, chicos, chicas? Ustedes me dicen. ¿Alguna pregunta o alguna duda? Bueno, y de 5 a 7 siempre va a ser el curso los martes, ¿verdad? Eso también es muy importante tomarlo en consideración, ¿verdad? La hora, Profe, dígame. una consulta. Es que, digamos, yo intenté entrar ahora al Flow Campus porque mi hija Ajá, utiliza esa plataforma, ajá. pero también lo tienen ligado con mi correo con el cual yo me matriculé. No sé si habría algún inconveniente con eso. No, ingresar con ese mismo, con tu correo, como usuario. Sí, es, digamos, en el video que nos mandaron de cómo Ajá, ingresar y cambiar la contraseña, digamos, yo ya todo eso yo ya lo había hecho anteriormente. ajá. Igual me metí hoy y no me aparece nada de Convexa todavía. Nada, está en blanco todo. Es que lo que me sale es nada más lo del colegio de mi hija porque está ligado con lo mío. No sé si puedo tener, como decir, varias cuentas por Ah, ese método. a la puchera es que no sabría decirte. Es un caso que Sí, no, porque entonces, si no, para brindarles otro correo. sí, sería bueno que le haga la consulta al administrador del grupo, a la administradora del grupo ahí, Ah, ¿verdad? ok. Que no sea yo, obviamente, porque le viene a Sí, aparecer como claro. administrador, ¿verdad? Obviamente. A ver, Ah, ok. cómo te pueden solucionar, ve, porque eso es un caso que yo no sabría decirte, Kimber. Entonces,
Ok, no hay problema. Yo le Buenísimo. contesto a ella. Ahí cualquier cosa me estás escribiendo también. Ok, gracias, profe. Con todo gusto. Miguel, ya yo no pude entrar a la Cloud Campus tampoco. ¿Y por qué, Miguel? ¿Vos por qué? ¿Qué fue el caso tuyo? ¿No te sale nada o no tenés correo activo o qué? Profe, no sé por qué razón, nada más intenté entrar ahorita que enviaron la información y no me dio acceso. Entonces le escribí a la gente. Ah, bueno, hay una encuesta, hay un link en ese mensaje y, les puse ahí que no había podido entrar. O sea, llené la encuesta y les puse, estoy esperando la respuesta. Ok, perfecto. Iván, ok, está bien, Miguel, sí, te entiendo, esperemos respuesta a ver qué te dicen, y si no, igual te comunicas conmigo, y ahí Está de bien, profe. alguna forma nos Está bien. ayudamos. Ustedes tengan en Muchas cuenta, gracias. con todo gusto, Miguel, con todo gusto, que siempre les voy a estar ayudando. Iván me dice, profe, a mí no me han enviado información de cómo ingresar a la plataforma o página. No sé si en el grupo aparece, de hecho voy a fijarme en el grupo a ver si aparece, porque han enviado un link, y si no, yo lo vuelvo a enviar ahora, Iván. El link que envía ahora, que diga que tiene que ingresar, en STMTs. Está bien, déjame ver si lo tengo por aquí para ver. Ahí está, vea, de hecho está vamos a ver, porque si aparece, está en Code Campus, creo que sí. Está antes del mensaje que usted mandó, profe, del enlace para el Zoom, Ajá, ahí sale, están las ok, dos. ahí aparecen, ahí aparecen, ¿verdad? Y, ¿en qué parte, Miguel? Es que yo tengo varios grupos, aquí yo me pierdo con el WhatsApp. Ok, Usted envió el enlace de Zoom y ajá, antes de eso, los dos mensajes antes de eso es el enlace para entrar. ok, sí, ahí Ah, de, no, 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 profe, no, no, profe. No, lo que no, está sí, ahí es el enlace para enviar los pagos. ya A mí, se los voy a sí, porque enviar. a mí me lo enviaron por el otro, que yo estoy viendo mate Em, y español, entonces fue que me lo enviaron por el otro. voy a enviarlo por aquí. El que voy a enviar es para que ingresen, chicos. Voy a enviar un link ahí que vi yo aquí. Ahí está. Ahí acaba de enviar uno. Donde dice la web es wcampus.com, ahí está. Ahí es donde tienen que entrar. ¿Ok? Para que lo tengan ahí en mente. Ahí. Dayana, que vi que no lo tiene. Iván, que para que lo intente. Y bueno, Kimberly ha estado, pero se le liga con el del MEC, que es cosas más extrañas. Bueno, cosas que uno no maneja, ¿verdad? De momento, pero inténtelo ahí, muchachos, a ver cómo les va, cómo lo ven, qué sale, qué no sale. Y, y Gracias, cualquier cosa me profe. indican. No, con todo gusto. Y cualquier cosa me indican en estos días. Puede ser hoy, mañana. Yo les estoy resolviendo en estos días para que ustedes por lo menos tengan unas practiquitas ahí, revisen o algo. Y si no, se las envío por el grupo, por medio de PDF o Word. La idea es que ustedes también practiquen. A fin de cuentas, es recurso que ustedes son los que lo necesitan. Yo lo tengo ahí para ustedes también, pero deberíamos de trabajarlo directamente en la página. Igual que la clase. En la capacitación que nosotros recibimos, supuestamente, yo no tengo que enviarles el link, sino yo entro directamente a esa clase y ustedes me van apareciendo ahí también. Se van metiendo en la misma clase. O sea, no hay un link de Zoom. Bueno, eso es lo que nos dijeron. Entonces, pues, por el momento lo vamos a seguir haciendo de esta forma, como hasta hoy. ¿Estamos, chicos? ¿Alguna pregunta o alguna duda que tengan? Ustedes me dicen. Pues, con todo gusto, Iván, pura vida. Con todo gusto, mi estimado. Gracias. Todo claro, Kimberly, buenísimo. Qué dicha. Excelente. Qué bueno, me alegro mucho. La verdad que sí. Bien, Miguel, gusto en verte nuevamente y saludarte, la verdad que sí. Nuevamente bienvenido a las clases. Muchas gracias. Y todo claro, Mónica, ok, buenísimo también. Nos estamos hablando, nos estamos comunicando, tienen mi número, pueden escribirme. Ya hay más confianza, ¿verdad? Ya me conocen en la primera clase, ¿verdad? Entonces, pues ya me pueden hablar de una forma más directa también. Estamos. Igualmente, Miguel, a vos, pura vida. Bueno, chicos, si no tienen más que agregar, se pueden ir desconectando. Nos vemos el próximo martes. Que la pasen bien. Está lloviendo mucho acá Entre Ríos. No sé dónde viven ustedes. Ahí, pues, espero que no esté lloviendo tanto, o sí, pero que descansen y que tengan linda noche, muchachos. Un gustazo haber compartido con ustedes esta primera clase. Muchos éxitos. Pura vida. Buenas noches. Kimberly, igual, Iván, pura vida. Un abrazo. Gracias.
Ahí se pueden ir desconectando si gustan también. Nada más si salen. Igualmente, Mónica, vos, un gusto volverte a ver también, conversar con vos, tenerte en clase. Ah, está yendo mucho allá en la liga, allá, ay, hijo de pucha. Bueno, ahí sí. Ahorita sí, sí, Sí. están como garuando. Ah, no, aquí es, bueno, ya Sí, escapó un poco, pero estuvo casi que toda la clase, acá entre Ríos estuvo lloviendo bastante. Pero bueno, sí, mucha agua. sí, sí, ahí estamos. Ujú. Sí, por dicha no nos mojamos. Bueno, hay algo positivo dentro de todas las clases virtuales también, Sí. ya no nos mojan. Tener razón. Sí. Bueno, profe, Gustazo. buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Chao.